Porque Ok, nosotros vivimos en un universo material de 7 dimensiones. Y más sí. allá de la séptima dimensión, como en la música, en una octava superior, hay un universo paralelo a este, que ya no es material, es mental. Y los seres que proceden de allí ya no son extraterrestres, sino son ultraterrestres. Ok. Entonces son los verdaderos ángeles, Interdimensionales. son ángeles, arcángeles, tronos, principados, querubines, serafines, potestades, dominaciones, provienen de ese universo mental. De nuevo estamos en el podcast donde los líderes o personas que han trascendido en muchos campos nos muestran qué tienen en el ADN para nosotros verlos como mentores, aprender de ellos, copiarlos, ¿por qué no? O inclusive adentrarnos en temas donde cambien nuestras vidas, donde despertemos, evolucionemos en muchos aspectos. Y para mí es un placer hoy un gran invitado para una, ¿cómo se dice? Un extra de todas las temporadas que hemos hecho en Follow the Leader y nos trajimos, no, él vino solo, pero digo, nada es casualidad, sino causalidad y nos trajimos a un personaje hoy, a Follow the Leader, que tiene conocimiento y no solo conocimiento, sino experiencia cercana acerca del fenómeno ovni y es una de las personalidades más respetadas acerca de este tema. Todo lo que son las razas extraterrestres, él afirma y dentro de la información que hay, que ha tenido ese encuentro con seres extraterrestres y de eso vamos a hablar hoy en este maravilloso podcast. Muy bienvenido Sixto Paz al podcast de los ganadores a Foros de Líder. Para mí es un privilegio tenerlo aquí, Para maestro. mí es el honor, Ángel, realmente un gusto. Bueno, pues nada más que decir, viene de Lima, Perú, nació en 1955. Uno no es los años que tiene, sino la experiencia que gana y lo que hace y el propósito de vida que uno tiene para su vida. Y es un hombre que irradia una energía desde que llegó aquí al set de Follow the Leader. De una vez se siente poderoso y se siente diferente y eso es por eso me encanta invitar a personas como usted. Y lo primero que tengo que preguntarle es cómo fue su infancia en Perú, en Lima. ¿Cómo fue Sixto antes de que tuviera algún tipo de experiencia con personas, con seres de otros planetas? Pues realmente fue muy normal. Lo único que mi padre sí investigaba el tema de los ovnis Sí, sí, como un supe. hobby antes que yo naciera. Él era asesor científico en materia aeronáutica y astronomía de la Fuerza Aérea del Perú. Y en sus Wow. ratos libres investigaba el tema ovni. Entonces, la gente que frecuentaba a mi padre era gente que estaba muy interesada en todos esos temas. A mí en lo personal no me interesaba mucho el tema de los ovnis, ¿ah? Me interesaba más encontrar la respuesta a esas preguntas que todos nos hacemos alguna vez en la vida. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? eh, Como estudié con los hermanos maristas, mi formación eminentemente religiosa, católica, Ujú. eh, pues todo en la religión es un misterio, no hay respuestas. Y a nivel de la ciencia todo es una teoría, no hay nada concreto. Entonces siempre estaba con que no habían las respuestas que estaba buscando. ¿Y cómo era Sixto antes de llegar a, digamos que, a tener esta información? O sea, porque una cosa es cuando usted ya tiene la información, yo creo que uno porque sí, termina uno golpeado y termina actuando de otra manera porque la información es poder. Y creo que cuando uno adquiere esa información cambia todo su aspecto. ¿Cómo era usted de Era joven, de realmente un niño? niño tímido, Tímido. podríamos decir, idealista, me gustaba realmente la arqueología. El ideal de mi vida era poder ser arqueólogo Y más en y Perú, ¿no? ya sí, y además de Perú. Y aparte, mi abuelo, ya que era norteamericano, él era químico Sí se y nota, maestra de sí, Sixto, sí, sí se nota que era sí, norteamericano. sí, No tiene muchos rasgos usted de peruano, de sí. peruano, sí, Bueno, es señor. que mi madre era de Grace Falls, Montana, Mm. ya, y mi padre sí era peruano, entonces una combinación de norte y sur. Así que para mí realmente era eso. Sin embargo, cuando tendría pues unos 10 años de edad, estaba caminando hacia el colegio y de pronto escuché como el viento que estuviera agitando las hojas de los árboles Como el Papa, ¿no? y Como el Papa, y como el una, actual Papa, entre sí, Perú y Estados Unidos. así es, y una sombra oscura circular pasó encima mío y se me estremeció, sentí ¿En realmente un Lima? escalofrío, sí, en Lima, ya, y sentí un ¿A qué edad escalofrío en la espalda, 10 años Sixto? de edad, 10 años. 10 años. Uy, qué. Nunca levanté la vista para ver de qué se trataba, simplemente apuré el paso para llegar al colegio, nada más. Después, con el paso de los años, pues tenía 17 años, salí del colegio y ya pues estaba preparándome para entrar a la Universidad Católica.
iba a estudiar arqueología e historia, y mi padre fue invitado a dar una conferencia en una agrupación yoga. Ujú, Fui acompañándolo y me encontré con un grupo de personas que se dedicaban a temas espirituales sin hacer de eso una religión. Y me gustó. ujú. Y me enganché con el tema de la hatha yoga, la mantra yoga, meditación, pensando que de pronto podría encontrar dentro de mí mismo, a través de la meditación, la respuesta a mis preguntas. Ok. Pues sí, encontré mucha paz interior, pero creo que en gran parte por el apellido, paz, ¿no? Paz. Sí, Yo, y yo creo que todo eso, Sixto, tiene que ver con todo, ¿no? El nombre, el apellido deben tener algo lo que tú maravilloso dijiste al principio, no hay casualidad, todo es causal. Al causal. final todo está siguiendo toda una programación, desde el día de tu nacimiento hasta el nombre que te ponen, ya, nada es porque sí. Y eso con el tiempo te llegas a dar cuenta que es así. Bueno, total que escuché la conferencia, o sea, allá la había escuchado mi padre muchas veces, pero lo fui acompañando y me encontré con un ambiente muy especial y me quedé a hacer hatha yoga y mantra yoga meditación. Al año siguiente sale una noticia en el periódico, el diario más serio y conservador de Lima, el diario El Comercio, El que comercio. generalmente no toca el tema de los ovnis. Y sin embargo decía de Como todos que, los medios ortodoxos, así ¿no? es, el gobierno norteamericano había descubierto que el espacio no era un silencio sepulcral como se creía, sino que era mucho ruido, mucha bulla, y que esos sonidos provenientes del espacio podían ser de pronto mensajes de ondas de radio enviadas por civilizaciones altamente desarrolladas. Entonces el gobierno norteamericano estaba utilizando los radiotelescopios de Nuevo México para captar esos sonidos y suministrarlos a las computadoras para tratar de decodificar o interpretar posibles señales inteligentes. Pero lo más interesante es que decía que había un grupo de psíquicos que trabajan para el gobierno norteamericano, gente que tiene clarividencia, que tiene telepatía, que tiene percepción extrasensorial y que trabajan, apoyan a la CIA, al FBI, al National Ujú. Security para resolver casos delictivos que no pueden ser resueltos por la vía normal o también para casos de espionaje. Entonces, estos psíquicos iban a apoyar a los científicos tratando de enviar una onda mental al espacio a ver si nos respondía. Entonces, la noticia motivó a que mi padre eh, reuniera a la gente de la Fuerza Aérea pues, para hacer una conferencia e invitar a un médico del Hospital de Policía de Lima, miembro de la Sociedad Teosófica, alto grado de la masonería, y había estudiado también parapsicología científica en la Universidad de Sorbona de París. Entonces, este médico, pues el doctor Víctor Ñáñez Aguirre, se puso de acuerdo con mi padre para dar la conferencia y vino a la casa y estábamos nosotros ahí y mi padre nos presentó. Entonces nosotros éramos bastante jóvenes, ¿no? Yo tenía Sí. recién 18 años cumplidos y entonces el doctor dijo, qué gusto y todo, ustedes los hijos de mi gran amigo Carlos Paz García, los invito a que estén en mi conferencia. Entonces que un adulto ya te A un joven invite de y así, 17 sí, años. te invite a una conferencia y todo, pues te hace sentir en el ego, ¿no? Y entonces fui a la conferencia. Y entonces el médico comenzó a hablar sobre de que si existieran seres extraterrestres cuyo único mérito hubiese sido haber empezado antes que nosotros, podrían estar llegando a la Tierra no solo con sus naves espaciales, sino que mentalmente, de forma telepática o astralmente en sueños, podrían estar intentando tener contacto con la humanidad. Y que hay muchas experiencias de telepatía pues a diario. ¿A quién no le ocurrió alguna vez que de pronto suena el teléfono y ya sabes quién te está llamando, Sí, ¿no? Antes de que hubieran pues los diferentes tonos en los móviles, en los teléfonos sí, sí, fijos. sí, O de sí. pronto escuchas que te están llamando en casa, ¿me llamás? No, pero estaba pensando en ti. Pues clarísimo, escuché tu voz que decía mi nombre. O pensar en alguien que te vas a encontrar, por Así es. ejemplo, y te lo encuentras. Sí, la persona te dice, oye, te he estado buscando en las redes sociales, pero no te encontraba y todo. Sí, es que estoy como un seudónimo y todo, pero pues te me has venido a la mente los últimos días. Así que la telepatía existe. Ahora, no la hemos desarrollado por ignorancia, por falta de estímulo. Aparte, a los políticos no les conviene una sociedad Eso donde iba. la gente pudiera leerse el No se me pensamiento, adelante, Sixto. donde la gente pudiera verte el aura, ese campo de energía que Sí. vuelve a las personas, y que en 1935, Ush. Semyor Kirlian, un ingeniero eléctrico soviético, con la cámara Kirlian, logró fotografiar el aura humana demostrando que todos somos circuitos eléctricos. Y ahí se ve realmente la evolución, las intenciones de cada persona. Entonces, imagínate, en una sociedad donde la gente tuviera desarrollada la percepción extrasensorial, no habrían políticos, no habrían religiosos, no habrían jueces, no habrían No habría abogados, no deuda. habrían delincuentes, No habría porque delincuentes. todo el mundo sabría quién es quién. Claro. ¿Ya? Bueno, entonces, Buen punto. eh, cuando dio la conferencia, él habló pues de gente que ya ha tenido experiencias de contacto. Habló de Edward Van Tassel, un Ujú. ingeniero aeronáutico en Estados Unidos que ya se retiró al desierto de Mojave y se le apareció un ser muy alto, ya que dijo llamarse Astar Sheran. Entonces, cuando yo escuché la palabra o el nombre Astar Sheran, sentí, o sea,
como me hubieran dado un campanazo en la cabeza, y dije, ese nombre es real, ese nombre resultaba Sintió desconocido. que era Así importante. es, Sí, ya. que no era algo desconocido, como que ya Ujú. sabía algo de eso. Bueno, y él habló pues realmente de lo que es la telepatía y todo. Bueno, total, de regresé a la casa y le conté a mi madre y a mi hermana de lo que se había hablado. Todo lo que yo aprendí en la yoga lo compartía con ellas. Y se nos ocurrió poner en práctica esas técnicas de la yoga, respiración, relajación, concentración, meditación, para tratar de crear las condiciones como para recibir un posible mensaje telepático extraterrestre. Les planteé de que de existir extraterrestre podría ser de que ellos hace mucho tiempo están enviando su onda Sí, mental, sí, sí. a la espera de que alguien lo capte. Hace poco vi que no solo la NASA, sino las, digamos que especialistas, hay una señal que se emitió años, millones de años luz. Imagínense, para los que nos ven y analizan que no tienen mucha idea de esto, años luz pueden pasar millones de años para que algo así lleguemos a recepcionarlo. Inclusive, si el mensaje se llegara a descubrir, habría posibilidad de que ya esa civilización no No exista. Y existe, hace así es. poco existe una señal que pasa cerca a la Tierra, pero descodificarlo, entenderlo, analizarlo puede llevar también muchos años Así a la es. humanidad para poder entender ese Sin mensaje. embargo, a fines de los años 70 empezaron a aparecer sobre los campos de cereales, tanto de Australia como luego en el sur de Inglaterra y en la actualidad más de 35 países, eh, unas marcas sobre los campos de cereales, Sí. unos patrones que se le vino a llamar los agroglifos, los círculos, los campos de cosecha. Ujú. Y hay algunas de esas figuras que son complejísimas y otras incluso hologramas hechos sobre los Ujú. campos de cereales y presumiblemente de origen alienígena porque se ha logrado videograbar unas esferas luminosas revoloteando sobre los campos de cereales en 1996 en la localidad de Oliver Castle, imprimiendo en fracciones de segundo pues figuras y figuras gigantescas. Y lo que descarta de que sea un fraude hecho por un grupo de bromistas es que las espigas no aparecen rotas, sino dobladas en espiral hacia el centro de la figura con una extraña Ni mutación. quemadas ni Así, y cortadas. con una mutación en los cristales de los granos de las espigas. Bueno, total que regresé a la casa, le conté a mi hermana y mi hermana, entre los tres hicimos meditación y estaba meditando cuando de pronto en mi mente me vino la imagen de unos ojos marcadamente oblicuos que me miraban. O sea, como un rostro que me estaba mirando. Entonces yo salí de la meditación y de pronto sentí como que me querían decir algo. Estaba totalmente consciente, no estaba en Claro. estado de trance alguno. Agarro el lápiz y el papel, relajo la mano y al principio fueron trazos Te dejaste desordenados llevar. y luego comencé a escribir a gran velocidad. Mm. Cuando leí lo que había escrito, el supuesto mensaje psicográfico de escritura automática, una forma de telepatía instrumentalizada, decía, sala de hogar buena para hacer la comunicación. Me llamo Oxal, soy de Morlen. Ustedes le llaman Ganímedes, una de las lunas de Júpiter. Podemos tener contacto con ustedes, pronto nos verán. Yo naturalmente leí eso y me reí y dije, ya me rayé ya. Esto me lo inventé yo. Claro, ¿no? No, no puede Y ser qué tan edad fácil, tenía? pues. Todavía están los 17. 18, no, ya estaba en 18 18, años. había pasado un añito nomás. Sí, entonces dije yo, esto me lo imaginé, no, que no puede ser tan fácil, si no cualquiera tendría contacto. Mi madre y mi hermana me dijeron en ese momento que ellas habían sentido lo mismo, solo que no lo habían escrito. Ya. Y dije, olvídense su gestión, el ambiente familiar, la charla, no puede ser tan fácil. Me fui a mi habitación, pero mi hermana, menor que yo, agarró el teléfono y empezó a llamar a los amigos diciéndoles, oigan, no se imaginan lo que va a ocurrir esta noche, hemos tenido contacto con extraterrestres. Entonces al día siguiente teníamos 20 personas en la sala de la casa de mis padres, todos esperando a que yo llegara de la universidad, ya para ver realmente cómo fue el asunto, a ver si podíamos repetir el experimento. Entonces yo me encuentro con esta reunión improvisada y casi me sentaron ahí y dijeron, sí, Presionado. vamos a hacer nuevamente el experimento que hiciste con tu mamá y con tu hermana. Y, no, eso es una tontería, eso nos lo inventamos nosotros. No, no, no. Total que nuevamente, ya repito, solamente para contentarlos a ellos, La acción. dirigimos una meditación, la mayoría meditó por primera vez en su vida, y de pronto nuevamente la imagen de los ojos marcadamente oblicuos y la necesidad imperiosa, compulsiva de escribir. Entonces escribo, sí, Oxal, soy de Morlen, pueden hacer las preguntas que quieran. Entonces con sarcasmo e Wow. ironía le dije a todos los presentes, el extraterrestre dice que podemos hacer preguntas. A la primera pregunta que yo no pueda contestar, que hará demostrado que es imaginación, que es cosa mía. Claro, claro. Entonces ya te imaginarás el tipo de preguntas que hacían Muy chicos y chicas científicas y entre los muy... 16, no, eran chicos y chicas entre Ah, eran 16, jóvenes, 18 ya. años, uno que otro 20 años. A ver, pregúntale hincha de qué Dios equipo de existe. fútbol soy, qué voy a hacer mañana, de qué color mi bicicleta. Preguntas Tontas. totalmente tontas, pero a todas venían respuestas correctas y todo el mundo maravillado, ¿no? Entonces, uno de los compañeros dijo, Sixto, lo que pasa es que nos conoces a todos, así que ¿qué te parece si hacemos las preguntas sin decirlas? Las pensamos y que el supuesto extraterrestre nos lea la mente. Entonces él escribió un papelito,
¿por qué yo no creo en los seres extraterrestres? Y sin conocer la pregunta recibí, porque nunca nos has visto, no te preocupes, ya nos verás. Entonces coincidía la pregunta con la respuesta. Y entonces todo el mundo maravillado, pero yo decía, qué suerte la mía. Escribo cualquier tontería y todo coincide. Esta Todo noche de suerte. coincide. Porque no puede ser que sean extraterrestres, pues. Entonces, la mamá de unos muchachos me dice, Sixto, si es un extraterrestre, que te diga qué libro tengo yo metido aquí en mi bolso, en mi cartera. Ella era amiga de mi madre. Ya que te diga el nombre del libro y el nombre del autor. Entonces yo dije, no, ahora sí voy a hacer el ridículo absoluto. Bueno, si vamos a hacer ridículo, hagámoslo bien. Entonces puse Ajá. el nombre de un supuesto ¿Y libro, un usted se supuesto autor concentraba y hasta el número de la página. o simplemente recibía? O sea, Lo que sentí que me llegó, Ah, ok. pero yo pensé que era yo mismo, Como ¿no? kinestético, sí. Sí, entonces escribo y la señora nerviosa abrió la cartera, sacó el libro y era el nombre del libro, el nombre del autor y el número de la página. Ella conscientemente no lo recordaba, sin embargo lo tenía marcado y era el libro. Entonces todo el mundo maravillado. Yo dije, wow, no serán extraterrestres, pero hemos descubierto, ¿no?, Algo, que sí, tenía un potencial que yo mismo ni siquiera sabía. un Entonces, mentalista. entonces comencé a decirle a todos, bueno, pueden hacer las preguntas que quieran, no hay problema, yo contesto todo. Entonces mi hermano, mayor que yo, me dice, que ya no ande con rodeos, que te diga dónde podemos ir a verle, dónde podemos tener un contacto con él, ver su nave. Y recibí, vayan ustedes a 60 kilómetros al sur de Lima, a un lugar en el desierto que se llama Chilca, porque el 7 de febrero del año 74, a las 9 de la noche, verán aparecer nuestra nave. Y esa será la confirmación de que el contacto es real. Fuimos, pero desde un día antes, para pasar también una noche antes en el desierto. No fuera a Ujú. ser que viéramos un meteorito, un satélite, un avión y pensáramos ahí está la nave prometida. Ya. Teníamos que estar completamente seguros. Y la ventaja de tener un padre astrónomo es que tu papá pues, te explica todo lo que se ve en el cielo. O sea, desde el movimiento real aparente, o sea, de la luna, de las estrellas, ¿qué te digo? La diferencia entre estrellas y planetas, refracción de luz, inversión térmica, nubes caprichosas, cualquier cosa. Entonces íbamos preparados. Y fuimos el día anterior, subimos a los cerros, recorrimos toda la zona para que no hubiera ningún reflejo ya de las luces de una carretera, las nubes, cualquier cosa. Llega el día de la cita, a la hora indicada, el ambiente relajado, nadie se creía mucho lo del contacto. Ya, Ujú. muchos me preguntaban, Sixto, ¿cómo te las ingeniaste para contestar las preguntas? Digo, miren, yo no sé, pero ojalá hubiera sido bonito, o sea, hubiera sido real, hubiera sido algo bonito, ¿no? Que tuviéramos un contacto, pero es imposible que sea contacto, ¿no? ¿Por qué nosotros? Total que a la hora exacta se iluminó la noche como si fuera de día y salió de entre los cerros una luz que se desplazó sobre las crestas de las montañas, quedó estable en el horizonte del lado derecho. El grupo estaba disperso, empezó a congregarse y unos con otros a confrontar. Tú lo ves, yo también, ¿qué es esa luz? Cuando alguien gritó, se está moviendo, entonces empezó a balancearse la luz, creció en tamaño y comenzó a descender de los cerros y venía en dirección hacia nosotros. Y claro, avanzaba y nosotros retrocedíamos. Y el grupo se iba compactando. La luz, ¿Y qué se o sentía? sea, un Sí. miedo atroz, Eso le iba a decir. pánico. Entonces, ya no era una luz, era un objeto en forma de disco que giraba sobre sí mismo con luces multicolores y se colocó, calculamos unos 80 metros de altura. Te daba la impresión que podías agarrarlo con la mano. Ok. Y como ¿Y qué tan estábamos, grande? más o menos tendría pues unos 30 o 40 metros de Uy. diámetro. Y ya te digo, la impresión, ¿no? Entonces algunos de mis compañeros ingenuamente queriendo esconderse detrás mío me decían, Sixto, dile que se vaya, tú eres el que se comunica con ellos. Y yo decía, pues yo no sé ni cómo funciona esto. Lo último que hubiera pensado que fuera real y estaba encima de todos nosotros. Y todos, no solo yo, todos captamos en nuestra mente que nos decían que no bajaban, pues no estábamos preparados, que habría una preparación, un tiempo y un lugar. Al cabo de unos minutos comenzó a elevarse y luego a gran velocidad se marchó. Cuando ya todos verificamos que se había ido bastante lejos, saltamos de felicidad, nos abrazamos entre todos, Claro, pero yo no debe lo ser muy podía fuerte. creer. ¿Por qué nosotros, un grupo de muchachos intrascendentes en un país en vía de desarrollo, no tenía sentido alguno que tuviéramos una experiencia de este ¿Eso en qué año tipo? fue, En el Sixto? año 74, 74, 74, sí. imagínate, hace 52 años casi. Bueno, yo decía, pues será que de pronto desde el espacio no se ve pues que los países sean diferentes colores como aparecen en los mapas, ni se Mm. ven las líneas punteadas que los dividen, y ellos creían pues que habían bajado en Alemania o en Estados Unidos y se quedaron a mitad de Y, camino en el Perú. y Perú tiene algo especial, ¿no? Pues digamos Perú, que Colombia, eso te iba a Ecuador, decir, Chile. México, Tenemos la Salvador. cordillera de los Andes, ¿ya? Ajá. Que son plegamientos de la corteza terrestre que hacen que haya una concentración de energía telúrica tan Sí, poderosa que es como una autopista de energía, por eso se manifiestan. Hay nudos, o sea, cordilleras que se enlazan como si fuera una cuerda, ¿no? Aquí en Colombia, en Ecuador, en Perú, en sí. Argentina, en Chile. Bolivia ¿Ya? también. Entonces, ¿cómo no van a estar apareciendo, pues? Si esa energía liberada por la Tierra ¿Algu- es al- como una estación de servicio para ellos. ¿Alguna vez la NASA los quiso contactar o quiso venir a investigar sobre el tema o no trascendió de pronto O sea, hacia ellos?
O sea, ¿quién? O sea, La NASA, la ah, NASA. Que es como, digamos que la NASA siempre investiga. Lo que pasa es que nunca dice lo que está investigando, ya, y y si no trasciende de pronto tanto, lo deja tranquilo. no, pero aparte de, o sea, ya te digo, eh, generalmente ellos tienen a los famosos hombres de negro, ya que están Sí, sí, siempre sí. haciendo un seguimiento, ya, de cualquier experiencia real que ocurra. Sixto está contestándome todo sin que yo se lo tenga que preguntar. Porque todas las preguntas, hay tres preguntas que ya me ha respondido solamente hablando y fluyendo. Así Sí, que siga más. sí. Pues, mira, justamente el 2 de julio del año 47, un ovni se estrelló en una finca a 120 kilómetros de la base aérea de Roswell, en Nuevo México, Ujú, el famoso caso Roswell. sí. Entonces, eh, el dueño de la finca, McBrazel, escucha una explosión e inmediatamente, bueno, toma sus precauciones y todo, pero había habido una tormenta eléctrica y todo. Pensó que podía ser un rayo que había impactado con un árbol o con una piedra. Al día siguiente él sale a caballo y recorre la finca y encuentra en un área de unos 5 kilómetros esparcidos los restos de lo que parecía ser pues un avión. Entonces él llama al alguacil George Wilcox del condado de Chávez y le dice al alguacil, mire, parece que un avión de la Fuerza Aérea se ha estrellado y ahí están esparcidos los restos dentro de mi finca. Espérese, voy a consultar con la Fuerza Aérea. Entonces llamó al grupo 509 de bombarderos de la base aérea de Roswell, ahí en Nuevo México, y digo, ¿ustedes han perdido algún avión? ¿Se les ha estrellado uno? No, ninguno. ¿Por qué? Porque ha pasado esto ahí en la finca del granjero. La soga al Entonces cuello. enviaron al mayor Jesse Marcel, mayor de inteligencia, en su jeep. Entonces se va a la finca, recorre junto con el granjero y recoge pedazos que no guardaban relación entre el tamaño que tenían y el poco peso. Y aparte era como materia inteligente, tú podías doblarlo y volvía a su posición. Hmm. Y tenía extraños jeroglíficos o símbolos que a él le parecían, o sea, al mayor Jesse Marcel, que era mayor de inteligencia de la Fuerza Aérea, le parecían como si fueran jeroglíficos egipcios. Ahora, él sabía, o sea, el alfabeto cirílico ruso, porque hacía poco que había terminado la Segunda Guerra Mundial, o sea, conocía también del japonés, del chino, y sin embargo dijo, no era ni No chino, ni tiene nada ruso, que ni ver. nada. Esto parecían jeroglíficos egipcios. Entonces recoge los fragmentos, los pone en el jeep, se regresa a la base, pero antes pasa por su casa, allí en Roswell, donde estaba su hijo pequeñito, que actualmente es el médico forense de la ciudad de Roswell. Y le regala algunos fragmentos llenos de símbolos. Y el chiquito feliz y contento ahí con sus fragmentos de ovni, ¿ya? Entonces llega a la base y el comandante William Blanchard ya se emociona pues con lo que le cuenta o sea, mayor Jesse Marcel, ¿ya? Y envía inmediatamente camiones con soldados y todo, rodean la zona, y encuentran la mayor parte del ovni y los cuerpos de 4 tripulantes, seres de 1,20 m de estatura, ya, con 4 dedos en cada mano y en cada pie, ya, y con cabezas grandes y Los todo. famosos grises. Así es. Ok. Entonces, pero cuando llega la Fuerza Aérea al lugar, habían un grupo de Boy Scouts o de niños exploradores con sus profesores de escuela y todo, mirando el ovni y todo, así que le dicen, bueno, ustedes guarden silencio, porque no se puede hablar de estas cosas, ¿no? Y el comandante, pues cuando ya le dicen, ¿no? Ya toman la foto, ¿no? Ya la revelan y todo, se las muestran y todo, caramba. Entonces, él orgulloso y todo, ya reúne a los periodistas de la localidad de Roswell y dice con mucho orgullo que la Fuerza Aérea ha capturado los restos de un platillo volador. Y sale así en primera plana de los periódicos. Inmediatamente Washington lo llaman y le dicen, ¿quién ha sido el hijo de su madre? Ya que se le ocurrió liberar esta información. Es que yo pensé, es que usted ahí no está para pensar, Claro, claro. usted Para para informarnos informar. primero a nosotros. Ujú. ¿Ya? Entonces al pobre mayor Jesse Marcel lo obligaron a tener que viajar a Fort Worth en Dallas, Texas, junto con el brigadier general Ramey, que fue enviado desde Washington, y lo obligaron a mostrar delante de toda la prensa internacional los restos de un globo aerostático y hacerle el ridículo, Ush. negando de que se hubiera caído ningún ovni, que era un globo aerostático y que se habían confundido. O sea, él, como mayor de inteligencia de la Fuerza Aérea, no había sabido reconocer lo que era un globo aerostático de lo que era un ovni. Hmm. Bueno, y mientras los restos del ovni y los tripulantes fueron llevados a la base aérea de Roswell, les practicaron una primera necropsia o autopsia. O sea, el caso Roswell es real. Lo que no es real es la Los autopsia que videitos pasaron por esos la que televisión, sí. que eso era más falso que una moneda de corcho. Pero bien producido para la época, Sí, déjeme decirle. pero no, es que eso está producido modernamente. Pero ya que se mete usted en esos temas, Sixto, me encanta y desde su opinión y desde su percepción más su conocimiento, la NASA ha sido una entidad y una organización que ha tenido mucha polémica a lo largo de su vida. Lo primero que quiero preguntarle, que es un poquito disruptivo al tema que estamos hablando, es, ¿el hombre ya fue a la luna?
Sí, fue cierto. Sí, sí fue cierto. Y, o sea, lo dijeron los extraterrestres en el año 74. Ellos nos confirmaron que sí habían llegado a la Luna, pero que habían sido los rusos los primeros en llegar a la Luna. ¿Y por qué los rusos nunca los... Los rusos solamente daban a conocer las misiones que eran 100% exitosas. Los rusos siempre estuvieron varios pasos por delante Ah, de los pudieron haber fallado en norteamericanos. que no pudieron volver o algo así. Por eso, ellos siempre estuvieron varios pasos por delante. Ellos enviaron el primer satélite, el Sputnik, dando vueltas a la Tierra. También colocaron al primer animalito dando vueltas alrededor de la Tierra, o sea, la preta laica. Ujú. Colocaron al primer astronauta orbitando alrededor de la Tierra, que no fue Yuri Gagarin, fue otro astronauta. Lo que pasa es que ese otro astronauta hizo un vuelo espectacular y cuando regresaba ya lo estaban esperando con bombos y platillos, se estrelló. Entonces era Pero, muy mala imagen para la Unión Soviética que su entiendo. astronauta a último minuto se hubiera sacado el ancho. Hubiese fallado, Así que sí. tuvieron que esperar a enviarlo a Yuri Gagarin, que hiciera el vuelo perfecto, recién para informarlo. Ok, Hoy día también entiendo. se sabe que no fueron los astronautas del Géminis los primeros que salen ahí en su caminata espacial por Pero el sí, espacio, fueron los eso le iba a rusos. decir, porque ese video se ve absolutamente montado. Te- te- De te- hecho, Walt Disney y Francis Coppola, si no estoy mal, crearon unos videos que me imagino que era un poco esa guerra fría y ver quién era el primero para Bueno, mostrar. lo que sé, los expertos en conspiración y todo dicen que más bien se contrataron los estudios en Londres que estaba utilizando Stanley Kubrick, Stanley Kubrick, donde señor. estaba desarrollando No Coppola, o sea, sino estaba Stanley Kubrick. llevando a cabo pues la novela de Arthur C. Clarke 2001, Odisea del Espacio. Pero Ujú. si tú ves en la actualidad podríamos decir, las imágenes de la película 2001, te vas a dar Sí, cuenta que son paredes pintadas. Ya te sí. digo, la escenografía es pero muy mala. Muy, Ya, muy. ya, y nada que ver con lo que tú ves precisamente en la llegada del hombre a la luna. Ahora te voy a decir por qué se editaron las imágenes. ¿Ya? Los rusos llegaron 3 años antes a la luna. Ujú. ¿Ya? Esto nos lo dijeron los propios extraterrestres. Y resulta ser que en el año 2016, la BBC de Londres tuvo acceso a algunos documentos recientemente liberados por la ex KGB que demuestran que los rusos llegaron primero a la Luna en el año 66, 3 años antes, porque los rusos llegaron en el 69 con el Apolo 11. Y que primero llegan con una nave robótica y luego aterrizan ya con una nave tripulada. 3 astronautas rusos. Uno murió, el otro se volvió loco con lo que vieron y el tercero dijo, mejor me regreso. ¿Ya? Y por eso es que guardaron silencio. ¿Ya? ¿Y qué es la luna, Sixto? Una base extraterrestre, pues. ¿Ya? Y me encanta porque lo dice como quien dice, eso es de color rojo. Ya, sí. Pero allá voy, pero entiendo y dentro de mis capacidades de entendimiento analizo y digo, sí puede ser cierto, pero el por qué, ¿cómo se dice? ¿Por qué influye tanto la Tierra en tantos aspectos? Es decir, el tema de Claro, cuando la gente dice lunáticos, la cuando la gravedad. gente habla de la marea. Sí, justamente es la ley de la gravedad. La, la Luna está contenida dentro del campo gravitatorio de la Tierra, De la Tierra, sí. ¿ya? Y tiene un movimiento elíptico alrededor nuestro, ¿ya? Ese movimiento elíptico hace de que hay veces que está más cerca y hay momentos que está más lejos. Cuando está Sí, más lejos está como claro. 385.000 kilómetros de la Tierra. Cuando está más cerca, más o menos a 350.000 kilómetros de la Tierra. Ahora, así como nosotros ejercemos gravitatoriamente una atracción hacia la Luna también de forma menor hace una Ah, atracción ok. sobre la Tierra Por y momentos. jala, Ok. jala el océano La marea, y claro. hace que la Tierra se combe, ¿ya? Entonces jala el mar y forma las mareas. Las mareas son gracias a la Luna, ¿ya? Y Si no tuviéramos la Luna, ya te digo, sería el caos sería el absoluto, caos. ¿ya? Entonces, influye no solamente sobre las mareas, influye sobre, ¿qué te digo? El crecimiento de Sobre las todo, plantas, sobre todo. sobre podríamos decir, el proceso de ¿Y ovulación de quién las puso la mujeres. luna y qué raza Tú nos sabes, apoya o nos ayuda o Tú nos... sabes, Ángel, que los aztecas decían de que la luna era la diosa Coyosaustli y era Ajá. la hija de la diosa Coatlicue, o sea, la madre tierra. Y hoy día científicamente se sabe que cuando la Tierra estaba todavía en proceso de formación, recibió impactos meteóricos que casi desgajaron, casi partieron en dos al Al planeta y un planeta. pedazo de la Tierra, o sea, la Tierra más grande, que un pedazo de la Tierra salió y comenzó a enfriarse en torno a la Tierra. Entonces, todo el material del que está hecho la Luna es del interior de la Tierra, porque es un pedacito de la Tierra, Ush, no. ¿ya? Y entonces, ¿cómo los aztecas podían saber de que la Luna era la hija de la Tierra? Eso te demuestra de que los dioses Alguien vino y se antiguos ya comunicó. se los dijeron y ellos heredaron todo ese conocimiento y toda esa sabiduría. Sixto, venga, porque es que me surgen mil preguntas. Qué bueno. Lo primero, quiero preguntar,
frente a esta situación o frente a lo que estamos hablando, ¿por qué no se ha hecho visible ya globalmente la aparición de lo que han anunciado? Porque usted ha sido un privilegiado, sus cercanos, su Sí, familia, algunos porque no amigos, solamente vimos esa vez, ya te digo, han pasado más veces. invitamos a mi papá, ya, y él fue con la Fuerza Aérea, pero él estaba convencido que no iba a haber nada. Entonces llevaron telescopios, prismáticos y todo para hacer una observación astronómica para Ujú. no perder el tiempo. Y apareció un objeto en forma de torpedo, en forma de cilindro, grandísimo detrás de los cerros, y mi padre dijo, no puede ser posible, tantos años investigando el tema ovni, y al final estos seres vienen a tener contacto con mis hijos y no conmigo, qué injusto. ¿Ya? Ahora, pero mi padre, en aquel entonces, pues guardó silencio y los Sí, militares sí, sí. también no dijeron nada, que habían atestiguado la realidad Sí, del supe que contacto después se nuestro. encontró con alguien de la BBC, ¿no? De la RAI, de No, justamente un periodista un de la periodista agencia se lo F de encontró, de la noticias, agencia o EFE. sea, Juan José Benítez, mundialmente conocido en la ¿Español? actualidad por la cantidad de libros de divulgación que él Español, tiene, ¿no? Sí, sí. así español. O sea, cuando solamente era un corresponsal más de prensa, fue enviado al Perú a cubrir la insólita noticia de este grupo de jóvenes que decíamos tener contacto. Entonces él nos dijo, si realmente estos seres quieren dar a conocer su experiencia de contacto, ¿por qué no le piden que den la única prueba que hasta ahora nadie ha dado? Fotografías fácilmente trucables, relatos muy subjetivos, aunque haya muchos testigos, porque nunca son testigos imparciales y objetivos. La presencia de periodistas en un encuentro anunciado previa cita, eso sería algo contundente. Claro. ¿Ya? Y Juan José se recibió la comunicación, Benítez nos acompañó al desierto, ¿Y no pasa y nada? aparecieron dos Ah, objetos sí. haciendo evoluciones, y Benítez dijo, no puede ser, era real. Entonces de regreso a España, testificó a través de la televisión española, a través de los periódicos y todo, y publicó su primer libro, OVNIS SOS a la Humanidad, de editorial Plaza y Janés. Al año siguiente, él regresó a Perú, acompaña a otro periodista de la agencia EFE, Fernando Mujica, nos acompaña a un nuevo encuentro programado, o sea, pero ya no al desierto de Chilca, al sur de Lima, sino una playa al norte de Lima, y nuevamente las naves aparecieron, y de ahí surge otro libro de Benítez, 100.000 kilómetros tras los ovnis. Pero un dato interesante, cuando nosotros invitamos a mi padre guarda silencio, no cuenta nada de lo que vio, y él y los militares, pues al poco tiempo, o sea, casi podríamos ir a los 4 meses, estos seres nos dicen que ya no vayamos tantas personas, sino vayamos en grupos pequeños, Ujú. porque el grupo había crecido ¿A mucho. través suyo? O sea, a través de los mensajes que recibíamos, no Ok. solamente yo, sino también Un grupo. mis compañeros, Ujú. mis hermanos, o sea, todos canalizamos. O sea, esta no es la historia de Sixto Paz, es la Ya, ya, historia de ya. un Está colectivo de entendido. personas de la que yo soy solamente uno más. Entonces, nos dijeron, a partir de la próxima salida, junio, ya vayan grupos no mayores de 7 personas. Cada vez que íbamos al desierto, pues en el mes de abril, en el mes de mayo y todo, aparecía 1, 2, 3 objetos o uno solo que se veía en varios, o se juntaba como un solo, como si fuera un transformer, y soltaba cantidad de esferas, ya que revoloteaban alrededor nuestro. Esas esferas se llaman caneplas o Foo Fighters, son como drones extraterrestres, como cámara Ujú. de televisión controladas a distancia. Así que ellos nos dicen, no, a partir de la próxima salida vayan grupos no mayores de 7, preparándose para el contacto físico. Bueno, nos tocó ir los 7 en el auto que le prestó el papá a uno de los muchachos, uno encima de otro, llegamos al desierto, dejamos el auto y de ahí teníamos que ir caminando a campo traviesa por un terreno totalmente irregular a un lugar que le llamábamos La Mina, una cantera de grava abandonada. Ya habíamos tenido avistamientos en ese lugar. Así que empezamos a caminar, íbamos todos en bloque, iba conversando con mi compañero al lado, le hago una pregunta y no me contesta. Entonces me giré, no lo vi, le pasé la voz a los demás y no había nadie. Y de pronto ya estaba en la mina, en el lugar al que debíamos llegar. Como no podía explicarme este extraño caso de teletransportación, lo primero que pensé fue en darme la vuelta y regresarme por donde nosotros habitualmente veníamos, buscar a los demás y que me explicaran qué había ocurrido. Empiezo a correr y de pronto detrás de una colina cercana vi un resplandor de luz. Pensé, son los muchachos con sus linternas. Me fui hacia allí, pasé del otro lado de la colina y a unos 100 metros de distancia, sobre el suelo, había una media luna dorada, como de unos 10 metros de diámetro, que pulsaba, como que latía. Entonces yo dije, ay, mi madre, ya bajaron los extraterrestres, estoy solito. Y como hasta ese momento todo era en el cielo y en grupo, yo estaba en el suelo, yo estaba solo, dije, ni hablar, no me puedo quedar aquí. Me di la vuelta y nuevamente me puse a correr. Ya me olvidé cómo es que había aparecido en el sitio. El Mm. asunto era buscar el resto para que viera eso. Empiezo a correr y siento una mirada pegada a mi espalda. Tan desagradable la sensación que me detuve, me giro y veo que del domo luminoso sale la silueta antropomorfa, humanoide, de alguien con el brazo levantado. Y en mi mente, con toda claridad, capté que me decía, ven. Yo dije, ni hablar. O sea, en ese momento sentí que el corazón se me salía por la garganta. Y, Y y- después lo sintió amigable.
Bueno, espérate un poco. En ese momento ya Ya lo había visto. capté en mi mente por segunda vez que me insistían que me acercara, pero esta vez era imperativo, como si fuera una orden. Ven. Y yo dije que no. Caramba, nos han invitado 7 Yo personas, no entonces que me iría. muero de miedo. Además, en las películas se les ve tan mal estos seres que quién sabe cómo iba a reaccionar yo Sí, los si han veía algo satanizado. extraño. Así es. Entonces ya por tercera vez, y me estaba haciendo rogar mucho, capté que me decían que me acercara, pero como que me brindaban su amistad, como algo muy agradable, como Ok. que me decían, ven. Y yo dije, no, gracias, siga nomás. Mi pata, güey. Así que este ser se dio la vuelta, se metió en la luz y yo dije, uy, ahora ya se aburrió de estarme esperando y yo me voy a lamentar haber desaprovechado la experiencia. Sí, Quién sabe total. si voy a tener una experiencia, o sea, otra oportunidad. Entonces traté de acercarme como pude y cuando ya estaba muy cerca del domo luminoso, en el cielo, a unos 400, 500 metros de altura, pude ver un objeto en forma de disco lleno de luces blancas en la panza. Entonces dije, caramba, son 2 ovnis, uno que está en el aire y otro está en el suelo. Entonces me acerqué al domo luminoso, metí mi mano en la luz, la atravesé, no era sólido, caminé y entré dentro de la luz y sentí, me arrepentí tarde de haberlo hecho, pues sentí mareos, náuseas, pérdida de peso, sentía que todo el cuerpo se me quemaba. La luz era tan intensa que me obligaba a cerrar los ojos, pero cuando ya pude ver, vi una persona para delante mío, era como 1,80 m, su rostro ligeramente más ancho que el nuestro, ojos marcadamente oblicuos. Esos ojos eran los mismos que venían a mi mente cada vez que yo recibía los mensajes. Entonces, hacía gestos con las manos y la comunicación fue mental. Parecía un coreano, un mongol, un oriental. ¿Ya? Y tenía, ya te digo, un traje como un jogging deportivo, un cinturón y unas botas. Entonces hacía gestos y en mi mente capté, mira, yo soy Oxal, el mismo ser que se ha comunicado contigo Ok. desde el principio. Y esto que tú has atravesado es un sendra, un portal dimensional, un umbral en el espacio-tiempo. Él me dijo que ellos a través de su tecnología y su poder psíquico son capaces de desmaterializar a una persona anulando su cohesión molecular, parte de su peso atómico y proyectarla a otro lugar. Según él, yo lo acompañaría a Ganímedes, a 600 millones de kilómetros de distancia de la Tierra, a una de las lunas de Júpiter, y el tiempo que yo viviría allí no correspondería al tiempo de acá. Yo en ese momento no estaba para creerlo o no, simplemente por inercia lo he seguido y a los pocos pasos hemos salido a un lugar distinto a lo que es el desierto al sur de Lima. Al fondo, un valle entre montañas, se podían ver grandes cúpulas, de manera grandes domos o iglos, y ocupando unas 15, 18 veces el horizonte en relación a lo que nosotros veríamos al Sol, o sea, mucho más grande, pues el planeta Júpiter. ¿Ya? Y podía respirar. Entonces él me dijo que ellos han creado una microatmósfera, un microclima y una microatmósfera solo sobre sus ciudades, que se extiende mayormente en el subsuelo de las lunas. Y un detalle, me dijo, debajo del hielo en la superficie de Ganímedes hay océanos tan grandes como lo de la Tierra. Decir eso en el año 74 Era loco. era ridículo, porque según los científicos el único lugar con agua en el universo era la Tierra. ¿Ya? O sea, se había de alguna manera explorado todo el sistema solar y no había agua en ninguna parte, solamente en la Tierra. O sea, hubo que esperar hasta el año 2006 que se envió la sonda Cassini, que llegó a las lunas de Saturno y descubrió que una de las más de 100 lunas que tiene Saturno, pues que es de solo 500 kilómetros de diámetro, tenía geysers que lanzaban agua vaporizada a 40 kilómetros de altitud. Y esa agua se congelaba en el espacio y Saturno tomaba esa agua congelada y formaba el anillo E, el anillo más grueso que tiene Saturno, que es característico. Eso responde de entrada a una pregunta que muchos nos hemos hecho. O sea, en el solo sistema solar ya tenemos seres de, pues, obviamente extraterrestres, pero estamos así de cerca. Sí, en Venus, por ejemplo, hay bases extraterrestres de seres provenientes de las Pléyades. Ya, o sea, no de las Pléyades propiamente, sino de una constelación cercana a las Pléyades que se llaman las Yades. Y entonces ellos viven subterráneo, aprovechan la energía, podríamos decir, del efecto invernadero que tiene Venus. Así que es una energía gratis e inagotable. Ujú. Entonces de ahí vienen esas naves en forma de torpedo, ya son generalmente naves de estos seres de las Yades Pero de todos los Venus. planetas O tienen sea, vida, no. no, o Ok. sea, por ejemplo, en Marte hay vida, en el subsuelo de Marte, lo que queda de, Pero de- no de algo de vida. No, micro, no, no, no solamente como se ha microbios y todo, dicho. hay seres, Seres, pero, seres. pero pocos y realmente, porque también hay aguas en el subsuelo de Marte. Ajá. Eso recién se descubrió en el año 2015. Bueno, el asunto es que hemos ido caminando, o sea, no una pasarela ni en una navecita, sino caminando, nos hemos acercado a esas estructuras en forma de domo y pude ver grandes invernaderos donde ellos reproducían sus alimentos. Son vegetarianos, no consumen ningún tipo de carne. Y tenían cultivos hidropónicos y aeropónicos. Estoy hablando del año 74. ¿Y eso es bueno o malo?
¿O simplemente como humanos somos distintos? No, o sea, como que nosotros podemos realmente tener una dieta alimenticia natural y no enfermarnos de nada, porque Hipócrates, 600 años antes de Cristo, decía que tu alimento sea tu mejor medicina. ¿Ya? Ujú. O sea, yo soy vegetariano desde los 18 años, o sea, desde los 17, un año antes. Vegetariano, no vegano. O sea, no, vegetariano, soy Ujú, lacto o vegetariano. ujú. Pues, y no tengo, gracias a Dios, ninguna enfermedad, no padezco de Ya, nada, ya, ¿ya? Y no tengo lentes, no uso lentes, ya. ¿ya? Así que, de alguna manera, el tiempo te demuestra que sí valió la pena, y ahora, o sea, Pero en dos entonces meses es más cumplo negativo 70. alimentarse con carne o alimento. ¿Por qué? Porque la célula animal es una célula parásita, es incapaz de generar su propio alimento. El animal inmediatamente muerto entra en proceso de putrefacción, se crean una serie de toxinas que se quedan en la carne y en la sangre y se quedan grabadas ahí. Entonces, cuando tú lo estás comiendo, te estás comiendo toda la angustia, la depresión, el miedo, el terror en el que murió el animal. Y después tú estás tenso, angustiado y no sabes por qué es, porque somos el producto de lo que comemos. Al cabo de 7 años, tú regeneras las células de tu cuerpo en función de lo que comes. Mientras que la célula vegetal, a través de la fotosíntesis, ya es una fábrica de vida, ya, y al vegetal te lo comes vivo y una fábrica de vida por la turgencia, la retención del agua. En todo caso, también con los vegetales, la conciencia de la planta no está en la planta, está fuera de la planta, en lo que nosotros Ujú. conocemos como los elementales de las plantas. Sí, Mientras que los animales, la conciencia está en el animal. El animal no es tonto, sabe que lo van a matar, ¿ya? Y comienza a angustiarse, comienza a deprimirse, y todo eso queda grabado. Entonces, con los vegetales comes vida y una fábrica de vida. Con los animales comes muerte y una fábrica de muerte. Es cierto que en la carne tú vas a encontrar los 8 aminoácidos básicos para la vida, nutrientes todo lo que tú esenciales. necesitas, pero la cantidad de toxinas ya que vienen acompañadas no justifica, ¿ya? Ya. Todo el daño que te va a hacer. Mientras que con los vegetales tienes que hacer una adecuada combinación de alimentos para que realmente completes todo lo que necesitas. Pero si estás buscando, ya tengo proteína, en un plátano, en un aguacate, tienes toda la Ya, el proteína que aguacate es un necesitas. Por favor, superalimento. hombre, ¿ya? Oiga, Sixto, por ejemplo, el solo hecho de decir todos los extraterrestres que hay, tenemos un mismo Dios, ellos tienen otro tipo La, de ser la superior, idea de Dios que nosotros manejamos es la que ellos nos han transmitido. la que ellos. Claro, sí. Ok, O sea, ellos lo que te dicen es que si Dios no existiera, habría que inventarlo, porque es lógico, porque nada puede surgir de la de la nada. nada. Si el universo siempre existió, ahí estuvo Nada de Dios. la Si el generación universo, espontánea. sí, el universo siempre, o sea, siempre existió, ahí estuvo. Y si apareció de un momento a otro, ya, ¿quién lo hizo aparecer? Pero Sixto, quiero preguntárselo Sí, porque sí, tiene usted claro. más información que yo y es, hablan de un Dios creador, perdón, hablan de un Dios superior y de un Dios creador. ¿Existe o estamos hablando de un solo Dios para todas las razas O sea, con vida? realmente lo que no existe es la idea de Dios que todos nos hemos hecho. Sí, de alguien Entonces, barbudo, claro, blanco, pues alto. lo que existe es la conciencia universal. Todos nosotros somos parte de Dios. Entonces, es la conciencia universal, esa es la divinidad. Porque Pero a la vez tiene conciencia propia. los masones le dicen El supremo arquitecto el Dios del arquitecto del universo. universo, Así es. pero otros hablan de que hay un Dios superior y que ese Dios le dio a nuestro creador la Mira, es lo posibilidad de... mismo que decir, por ejemplo, ¿a mí me creó Dios o fueron mis padres que en un acto sexual me engendraron? Entonces, los designios de Dios son extraños y más extraños los medios que él utiliza. Cuando Stephen Hawking dice que cuando se creó todo fue tan rápido que no hubo tiempo o espacio para Dios. Ahora, ¿por qué lo decía Stephen Hawking? Porque Stephen Hawking padecía de una esclerosis lateral izquierda, que lo tenía sumido en una silla de ruedas, y Sí, era tal el nivel de frustración que muchos de sus pensamientos y sus grandes ideas venían con el hígado, no con la cabeza. claro, ¿Ya? de la Entonces, rabia. negar a Dios, ¿ya? ¿Por qué? Porque caramba, ¿por qué me ha puesto en esta situación con el cerebro que Pudiendo tengo, aportar pudiendo más. aportar tanto? ¿No es Ujú. cierto? Entonces, decir de que antes de que el universo se expandiera, todo estaba comprimido, ¿ya? Y se descomprimió. Cuando tú tienes un programa de computadora comprimido, ¿ya? Tú lo que haces es un comando de voz o le hacen el teclado. Ajá, ¿Quién fue el que dio el comando de voz claro, o al teclado? ¿Ya? Entonces, si Dios no existiera, habría que inventarlo porque es lógico, porque nada puede surgir de la nada. Ahora, sí. lo que sí hay es jerarquías intermedias, entidades que no Ok, son Dios, pero que hacen el trabajo pesado. ¿Ya? Entonces, hay un grupo de seres que son los verdaderos padres creadores del universo material sí. por encargo de esa conciencia universal, De que son los esa, que nosotros les hemos llamado arcángeles, ¿cómo es que lo llaman también? los geles, No, antes, los resplandecientes, al los Dios hijos de creador, Dios, al Dios creador lo llaman la raíz, no, sino el inicio, la raíz,
O sea, bueno, ya Bueno, te digo, le podemos llamar como queramos, o sea, ok. pero al final realmente ese padre, madre, creador, ¿ya? Al final es como una jerarquía intermedia, ¿ya? Por debajo de la conciencia universal, que Y simplemente, Sixto, y él se mete en los caminos del humano, es decir, él sí es relevante en, hablemos desde la religión un momento para meternos en esa pregunta, claro, es si Dios quiere o Dios simplemente libre albedrío mira, y cada quien hace con su... utilizando justamente el lenguaje de la religión. En los evangelios dice que Jesús ya les dice a los apóstoles, dioses sois, hijos del Altísimo. Ajá. Entonces, cuando tú tomas decisiones, cuando tú creas algo, cuando tú haces, realmente es la parte de la divinidad que está en ti, que está actuando. Entonces, ¿cómo no va a estar Dios consciente o actuando a través tuyo? Ahora, ¿existe libre albedrío? Sí, porque puedes tú tomar decisiones. Elegir. O sea, todos, lo que tenemos que entender es que al final todos estamos condenados irremediablemente a ser felices algún día. ¿Ya? Algún Ok. día nos vamos a tomar conciencia de que este, hacer bien, o sea, vivir en amor, trabajar realmente por lo mejor para todos, es lo más placentero, lo más maravilloso y lo más reconfortante, o sea, y realmente, y es rentable, porque siempre la vida se encarga de darte el ciento doblado, es así. Ujú. Ahora, volviendo un poco a la experiencia del contacto, decirte que yo calculo haber estado unos 4 o 5 días allá. Ellos me llevaron, me hicieron entrar en un estadio de deportes, pero no habían deporte de competencia, los vi practicando una suerte de tai chi, chikung o gimnasia rítmica colectiva. Estoy hablando del año Como 74, danza, cuando sí. años después tuve la oportunidad de estar en China y podía ver en los parques a la gente practicando tai chi, chikung, decía, caramba, mira lo mismo que yo veía pues allá en Ganímedes en el año 74. Me llevaron a un museo de arte, me llevaron a una construcción en forma de cono truncado y en una especie como de pantalla de gas suspendida en el aire. Hoy día le llamaríamos una pantalla de gas, pero, o sea, le llamaríamos más bien con un término como pantalla holográfica. Pero en aquel Holográfico. entonces, era No para mí era una había... pantalla de gas, esos términos no existían. Entonces, me mostraron una serie de imágenes de lo que según ellos sería el futuro de la Tierra. Mm. Entonces, lo que ellos me explicaron es que las profecías no han sido dadas para que se cumplan, sino para que no se cumplan. Siempre es advertir para corregir. Que si el futuro fuera inexorable, Corregir. ¿dónde Mm. estaría ya lo más sagrado que el ser humano ha recibido de la divinidad, que es el libre albedrío? Entonces, las profecías positivas hay que colaborar para que ocurran. Las negativas hay que hacer lo imposible para que no Para pasen. que no Y pasen. cualquier variación, por mínima que sea, traerá consigo un futuro diferente. Tremendo. Entonces, después de 4 o 5 días con ellos allá, regresé. Y aquí habían pasado solamente 15 minutos. El tiempo suficiente como para que el grupo llegara y me viera a mí salir de la luz. Uno de los muchachos venía de lado, pudo ver que de canto el centro era de escasos milímetros. Yo para él aparecía de la nada. Y entonces el grupo me preguntó, Sisto, ¿qué es esa luz? ¿Dónde estabas? Y entonces preferí no contarle los detalles porque ni yo mismo me creía lo que había vivido. A las 2 semanas, los 7, todos juntos entramos al Centra y vivimos experiencias similares. Y después de eso, muchas personas, de forma individual o de forma colectiva, comenzaron a vivir esas experiencias allá en Perú. Y eso aparece como un capítulo completo en el primer libro de Juan José Benítez, de OVNIS, SOS a la Humanidad, como el capítulo de Un los periodista. Centra. Y salió publicado a fines del año 74, comienzo del ¿Y qué 75. raza era? Ya, Es. la gente esta de Ganímedes, ¿no? Como te decía, son gente que dice provenir de Orión, o sea, de lo que nosotros Ujú. conocemos como Orión. Ahora, de Orión vienen seres reptilianos, vienen Sí. también seres aviares, vienen seres en forma de peces, ya, o sea, hay varias razas allí. En este caso, estos seres son humanoides. Yo estaba aquí, estábamos en el podcast y yo, es tanta la información que yo recibo que yo me mareo, me sentí esas sensaciones fuertes como cuando pasa un hecho extra, ahí sí, extraordinario, Extraordinario. ya sea bueno o malo, te revuelve el estómago y te dan ganas de vomitar. Así que paramos un momentico el podcast porque es tanta la información que tiene Precisamente Sixto. porque tenemos nosotros a la altura del páncreas Ajá. el segundo cerebro del ser humano, que es la inteligencia emocional. Mm. Cada vez que tú tienes una percepción extrasensorial, por ejemplo, tú tienes que ir a pagar el día de mañana pues una letra en el banco y sientes una angustia ahí que te dice, no vayas. Y dice, pero ¿cómo no voy a ir? O sea, si no voy, ya Hay que, realmente me va a cobrar interés y y hay todo. que recepcionar esa Ya, información entonces sentiste tú que no debías ir. y no Total, no vayas. fuiste y te enteraste de que asaltaron el banco, que el banco se incendió, que Pero una, eso es kinestético, así sea físico. por eso te digo, es que nosotros somatizamos las percepciones, Ajá. ¿ya? Tú sabes que cuando las Torres Gemelas fueron atacadas,
debían haber habido, por la hora, 50.000 personas en las torres, pero entre la gente que murió y las que desapareció, fueron solamente 3.000. ¿Por qué? Fue la vez que mayor cantidad de gente sintió a último minuto una angustia, precisamente una revoltura a la altura del vientre, porque sintieron que algo negativo iba a pasar, y o no fueron a trabajar o fueron a trabajar tarde, y no murieron. Fue la Ok. vez que se registró la mayor cantidad de deserción de pasajeros que a último minuto no quisieron embarcarse en los aviones que fueron secuestrados, por O estadística. sea que, Sixto, uno debe hacerle caso a lo que, a la intuición que llamamos nosotros, Claro, la intuición, sea física o sea porque mental. todos los seres humanos tenemos percepción extrasensorial, facultades psíquicas. Tú puedes Sí. ver con los ojos, pero también con la mente. Eso se llama clarividencia. O tú puedes comunicarte con la O palabra, lo que pero usted también con la dice, mente, sentirlo en se el llama interior telepatía. de nuestro Claro, organismo. o el cuerpo inmediatamente comienza de alguna manera, anunciarte, anticiparte cosas que pueden pasar. ¿Ya? O sea que, ¿por qué nos enfermamos, Sixto? Bueno, o sea, el ser humano es como una esponja. Una esponja cuando está exprimida tiene una forma definida, un color claro y no tiene peso. Empieza a absorber el agua, se torna oscura, amorfa y pesada. Y si te demoras en exprimirla, se pudre y se cae a pedacitos. Lo que enferma al ser humano son los sentimientos de culpa, los resentimientos, los rencores, las Las frustraciones, los emociones, miedos, las dudas. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? O sea, tiene que liberarse de miedos, de dudas, perdonar. perdonar, enfrentar resentimientos y rencores realmente a ti no te van a servir de nada. Y, o sea, mayormente no resuelves nada con eso. Ujú. Entonces, a mal tiempo, buena cara. Ok, buenísimo ese consejo. ¿Quién fue para usted y la información que tiene Sixto, el Maestro Jesús? Yo lo conozco como el Mira, Maestro Jesús. Jesús no fue un extraterrestre, sino un Ujú. terrestre extra. Qué diferente. Buenísimo, Una ¿sabe? persona que a través de múltiples encarnaciones alcanzó un alto nivel de evolución. Ya no necesitaba reencarnar. Sin embargo, por amor a la humanidad aceptó volver. Jesús, 600 años antes, había nacido como Sakyamuni Siddhartha Gautama Bodhisattva Buda. Entonces alcanzó un alto nivel de evolución y, sin embargo, regresa en una nueva encarnación. Según los extraterrestres, existe la reencarnación, las vidas sucesivas. Nosotros no enviamos a nuestros hijos un año a la escuela, sino Ah, año tras año para afianzar lo que han aprendido y para que aprendan cosas ya, nuevas. muy Entonces parecido. Dios, en su infinita misericordia, sabiendo que el ser no llega a realizarse una sola existencia física, le concede tantas vidas como sean necesarias para Para que evolucione. pasar al plano superior. Porque además, mira, dos personas no nacen en igualdad de condiciones. Uno nace hombre y otro nace mujer. Sabemos Ajá. que las oportunidades todavía no son las mismas para hombres que para mujeres. Uno nace pobre y otro nace rico. Uno nace sano, otro nace enfermo. Uno en un ambiente hostil, otro en un Así es, ambiente de uno amor. tiene todas las oportunidades en la vida, otro no tuvo ninguna. Uno tuvo una larga vida y otro ni bien nació, se murió o no nació. Uno tuvo una hermosa familia y otro mejor que ni lo hubiera tenido. Si dos personas no nacen en igualdad de condiciones y Dios no interviene, tendríamos que pensar que Dios es indiferente frente al dolor humano. Y si interviene es injusto porque no le da a todos la misma oportunidad. Exacto. Pero Dios no es ni indiferente ni injusto, sino que todos tenemos que pasar por todas las experiencias humanas para ir creciendo en conciencia. Humanas. Así es. En una vida serás No hombre. animal, no vegetal. O sea, los animales, hasta hace poco tiempo, los animales tenían un alma colectiva. Ok. Y cuando morían, vertían su experiencia al estanque cósmico, al alma colectiva de la naturaleza. Los animales, en contacto con el ser humano, adquieren aspectos de nuestra personalidad. Como en la novela Yo Robot de Isaac Asimov. Ujú. Somos capaces de darle hasta una personalidad a una casa, a un automóvil. O sea, tú usas tu automóvil y todo, y con el tiempo, ese automóvil nuevo que compraste y que va envejeciendo contigo, tú tienes problemas de vitiligo, de manchas en la piel, al poco tiempo, por más que le eches su cerita, lo pones bajo techo y todo, comienza a mancharse el auto. Supongamos que tienes problemas en la rodilla del lado derecho, se te ponchan las llantas de ese lado, comienza a fallar el palier de ese lado, se gasta la rótula de ese lado, tienes problemas en el sistema nervioso, tienes problemas con el sistema eléctrico del auto, tienes problemas con el corazón. O sea, el motor tiene Falla. problemas, porque al final termina siendo el egregor que se crea, es la energía consciente, O sea que ¿ya? podemos sanarnos nosotros mismos con Así conciencia. es. Y además, en las casas nuestras, supongamos una casa nueva. No eres la única persona que vive ahí, sino Ajá. vives con tu pareja, con los hijos, con los amigos. O sea, bueno, supongamos. Entonces, la suma de la energía de todos ellos hacen de que esa casa tenga un egrego, una personalidad. Y hay casas que son hospitalarias, hay casas que son agresivas. Supongamos que Total. llega la época de la Navidad y una tía se invita sola, ¿no? Mira, Angelito, como todos los años te voy a visitar en la Navidad, pero tía, usted dice que se viene por 2, 3 días para celebrar la Navidad con nosotros, se queda un mes y todos tenemos que atenderla. Entonces, desde que llega, la casa comienza a rechazarla.
se le cierran las puertas, se chanca la mano, es como si la casa misma le estuviera diciendo, fuera, Uy, ándate. Sixto, pero venga, ¿y en qué momento entonces son entidades paranormales y no es la casa? Porque creo yo que existe, no sé, No, usted, naturalmente que sí, también, o sea, almas en pena o... mira, basta de que la casa esté construida sobre un lugar donde hay corriente de energía telúrica muy poderosas, o sea, corriente de agua, por ejemplo, ya es muy probable que se abran portales dimensionales naturales que traen consigo bajos astrales, entidades de otros planos y otras dimensiones. De pronto, ¿qué te digo? En aquellos lugares donde hay niños pequeños, adolescentes en plena pubertad o madres gestantes, se canaliza tal cantidad de energía psíquica que no es extraño que se produzcan fenómenos de poltergeist. O sea, los cuadros se inclinan, los objetos cambian de ubicación, desaparecen cubiertos del menaje cocina, aparecen otros con un diseño diferente, se te prenden los aparatos electrodomésticos, se apagan solos, los aparatos que estaban malogrados se arreglan solos, los que estaban buenos se malogran solos, los bombillos no te duran nada. Y tú dices, acá hay espíritus chocarreros, acá hay bajos astrales, o sea, ¿qué está pasando? Pues cuando hay niños pequeños, adolescentes en plena pubertad o más gestantes, se abren portales entre dimensiones. No, pues si yo vivo en un departamento, en un edificio, ya, y no tengo niños pequeños, ni madres gestantes, Pero ni nada, pero arriba, arriba, a porque la... antes las paredes, oye, la pared eran ya más o menos unos 20, 25 centímetros, ahora las paredes ya es drywall quizás, ya, o sea, Ajá. entonces tienes a familia con adolescentes aquí, familia con niños pequeños acá, madres gestantes allá abajo. Entonces, Hoy el tráfico de energía por tu usted habitación o recomienda tu vivir casa es en casa. terrible. Recomienda vivir en una casa. Mejor. Así. Y tener cuidado porque es una casa ya que tiene memoria y es una casa que fue habitada ya desde hace 100 años, 150, y estás Va teniendo a que tocar cargar con toda construir la una en memoria un que campo tiene. virgen. Así Oiga, es. Sixto, entonces Jesús fue trascendente. Muchos hablan que Jesús fue Dios. No. Todos somos Dios. Bueno, sí, pero digámoslo, entiendo. Lo que, Y lo de que verdad pasa, lo entiendo. lo que pasa es que él era consciente de su divinidad. Nosotros no somos conscientes de ella. Bueno, Por eso Jesús le decía a los apóstoles, dioses sois hijos del Altísimo. Él mismo se los dijo. O sea, que realmente la divinidad está en nosotros, porque Dios somos todos nosotros. O sea, no es un sí, viejito estoy de en una acuerdo, sí. nubecita ni nada por el estilo. Ni hay ¿Ya? preferidos, como llaman los Claro, o judíos, por sea, ejemplo. que Él es... lo que pasa es que hijo de Dios es una categoría de seres que existen en las jerarquías más altas. Sí. ¿Ya? Los arcángeles, los padres creadores del universo material, también se les llama los hijos de Dios. Ya Micael, o sea, Miguel, Uriel, Uriel, Gabriel, Gabriel. todos ellos son hijos de Dios, es una categoría de seres. Entonces, Algunos aseguran que los arcángeles son como los protectores del cielo de Dios y que pasan por encima del bien y del mal. Es decir, no son tan puros y bellos, o lo que pasa es que vemos todo desde el bien y el mal, pero por ejemplo hablan que los arcángeles son un poco más agresivos y tienen que serlo por la divinidad, por Dios, pero que los ángeles son más cercanos a los seres humanos por gracia de Dios. pues hay mucho de eso, porque Ok, nosotros vivimos en un universo material de 7 dimensiones. Y más sí, allá de la séptima dimensión, como en la música, en una octava superior, hay un universo paralelo a este, que ya no es material, es mental. Y los seres que proceden de allí ya no son extraterrestres, sino son ultraterrestres. ok. Entonces son los verdaderos Interdimensionales. son ángeles, arcángeles, tronos, principados, querubines, serafines, potestades, dominaciones, provienen de ese universo mental. ¿Ya? Uno de ellos, por Y ejemplo, los extraterrestres son conscientes de eso, totalmente, ¿saben? si ellos son los que hablan de eso, Ok, ¿ya? Ellos son los que nos por han ellos venido, aprendimos. ellos nos han venido enseñando de esto a lo largo de los siglos y también en la experiencia del contacto de la que formo parte. O sea que Sixto, nosotros en realidad no venimos siendo hijos, o que somos hijos, pero digo yo, a nosotros nos crearon los extraterrestres, Te ¿verdad? reitero el ejemplo que te dije al principio. El hecho de que mis padres me hayan engendrado a mí un acto sexual no significa que eso me haga sentirme menos hijo de Dios, Claro, porque los designios de Dios son extraños y más ya, extraños los medios perfecto, que él utiliza. perfecto. Dios es mucho más práctico de lo que uno se imagina. Las civilizaciones anteriores a nosotros existieron, los atlantes, Claro que los... sí. Hace 26.000 años de los nuestros, Ah, dos grandes civilizaciones fueron enviados a la Tierra en calidad de guardianes y vigilantes. Unos eran los seres de Orión y otros los seres de las Pléyades. Los líderes de los Oriones eran seres de 3 metros y medio de estatura, con cola, con apariencia de reptiles. El líder de todos ellos era un reptil de color blanco, o sea, albino, ¿ya? Entonces, este ser era el verdadero Satanel, Satán o Satanás, un extraterrestre, mientras que Lucifer o Luzbel es un ultraterrestre, ok. es un arcángel.
Entonces son dos cosas, dos entidades totalmente diferentes. Entonces, los Oriones vinieron aquí para observarnos, para estudiarnos, ya que nosotros somos para ellos una especie de experimento sociológico, antropológico, metafísico, extraterrestre. O sea, ellos vienen a aprender o a recordar cosas que ellos han olvidado o han descuidado. ¿Por qué? Primero porque no hay nadie que no pueda aprender algo del otro, ¿no? O sea, en este caso, por muy sabio que sea. Y estos seres, en contacto con nosotros, las emociones, las pasiones, los sentimientos del ser humano los perjudicaron, porque el ego, el orgullo, la vanidad, la soberbia se les subió a la cabeza y se hicieron adorar como dioses, estos seres reptilianos así Ujú. gigantescos. Y tomaron Y pueblos completos como sus feudos particulares, todos los reptilianos son seres negativos, para nada. hay buenos y Es como malos. decir que todos los seres humanos son delincuentes, todos los políticos son Pero malos. hablan, por ejemplo, que los pleiadianos, los que nos ven de pronto, yo conozco un poco el tema, luego explicamos rápidamente porque son muchos temas. Hablan que los pleiadianos son más seres bondadosos. Bueno, lo que pasa es que los pleiadianos también eran parte de los guardianes y vigilantes que fueron enviados a la Tierra. Entonces, Mm, ellos en un determinado momento desarrollaron una empatía por el ser humano. Y, mm. y su afinidad fue tal ya que ellos querían que el proyecto continuara. Mientras que los Oriones dijeron, no, hay que cancelar el proyecto, nos vamos de aquí y todo. No, 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 que siga. Entonces hubo una guerra, un conflicto entre ellos. Ese conflicto es lo que se conoce en la mitología griega como la guerra de los titanes contra los dioses olímpicos. Sí, sí, sí. ¿Ya? Y al final los titanes ya fueron deportados al Tártaro, al inframundo, al mundo Ujú. intraterreno. Los famosos dioses del Xibalbá, de los mayas, ¿no? Que viven en el Sí. inframundo, que también fueron deportados y exiliados. O en la Biblia, que se habla de la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de la oscuridad, que hizo Ujú. que los ángeles fueran deportados Son hacia... guerras interestelares. Así es, son guerras interestelares. Entonces, los Oriones fueron reemplazados. No todos los Oriones participaron de la guerra, no todos quisieron acabar con nosotros o que acabar el proyecto. Entonces, los Oriones que se mantuvieron fieles al plan cósmico se les retiró y fueron reemplazados por los seres de Sirio, de Can Mayor, seres entre ave y ser humano, aviares, y Ajá. seres entre ser humano y pez. ¿Ya? Entonces, ellos y los pleiadianos quedaron en calidad de guardianes y vigilantes. Pero ¿qué pasó? Los pleiadianos al haberse enamorado del ser humano, tuvieron relaciones sexuales con seres humanos de la Tierra. Sí, había escuchado. 200 pleiadianos, liderados por un ser llamado Semiasa, tuvieron contacto sexual. Y los mestizos, los híbridos, producto de esa relación, son los que nosotros conocemos como los atlantes. Oiga, ¿qué tan cierto es que la raza original humana era la raza negra? La raza negra es la raza lemuriana. O sea, es Lemurianas, he la escuchado. raza que evolucionó realmente de parientes Y que colaterales después de los vinieron los primates. Anunnaki, hicieron alteraciones Bueno, genéticas ciertamente ha habido a lo largo de todo el proceso de la humanidad intervenciones extraterrestres siempre. y los Anunnaki eh, hace referencia a seres provenientes de Orión, o sea, de un planeta llamado Nibiru, que habrían De llegado más o otra menos galaxia. hace 450.000 años atrás, Ush. pero hace 450.000 años atrás ya habían protominios, antepasados del ser humano. Lo único que hicieron ellos fueron variaciones mínimas a través de frecuencia de sonido, más que variaciones a través de genéticas. Entonces, Ish, qué malos. estos seres, o sea, por ejemplo, venía la expedición liderada por un ser llamado Alalu, pero en el camino le hicieron golpe de estado, le hicieron un motín a bordo y Alalu Eso lo no es de llevaron de ahorita. regreso y el que llegó aquí fue Anu, Ah, acompañado de no. sus dos hijos, Enki y Enlil, ¿ya? Y Entiendo. entonces, pues, Enki estaba a favor del ser humano, que la cosa iba para Ajá. adelante, mientras que Enlil decía, no, ya, hay que deshacernos de esta gente, ¿no? O sea, entonces hubo conflictos, pero eso ha pasado varias veces a lo largo de toda la historia planetaria. No es una sola Porque historia, son solo muchas historias. tenemos, digamos, y eso que todavía está bien complejo de entender, una historia escrita o entendida de más o menos 2000 y algo de años. No, no hablemos solo de Jesús, digamos que ahí hacia atrás hay cierta información, lo que Claro, decías o ahorita, sea, como te 600 digo, mira, años. yo estudié 6 años en la Universidad Católica en la Facultad de Historia y Arqueología. Y a ti lo que te enseñan es que hace 10.000 años se inició el neolítico. O sea que o sea, los seres humanos comienzan a dejar de ser nómades ya para tornarse sedentarios. Ya dejan las cuevas, dejan todo eso y empiezan ellos incluso a fabricar ya objetos de piedra, o sea, cosas útiles y todo. Y después ya unos varios miles de años después empieza la cerámica. Bueno, pero antes de eso no habían casas, no había construcciones. Con el neolítico ellos comienzan a juntar Ujú. piedras, barro y hacen sus casitas y todo. Pero ¿qué pasa?
Yo dentro de unas semanas me voy a Göbekli Tepe y a Karahan Tepe. Esto en el sureste de Turquía, Mm. donde los científicos alemanes y turcos han encontrado Göbekli Tepe. Göbekli Tepe son 16 templos circulares alineados astronómicamente, midiendo los solsticios, los equinoccios, con un conocimiento de astronomía espectacular. Incluso aparecen talladas en unas columnas de 20 toneladas de peso cada una, pues las constelaciones que antes pensábamos que venían del antiguo Egipto, venían de Déndera, donde estaba el calendario astronómico de Déndera, ¿no? Con todas las constelaciones, que los franceses la robaron y se la llevaron al Museo del Louvre. Ujú. Pues ahora resulta que las mismas constelaciones están allí en Göbekli Tepe, y lo que señalan ahí, la fecha que se señala en base a las constelaciones, es hace 12.000 años atrás. O sea, Göbekli Tepe tiene 12.000 años. O sea, 2.000 años antes del Neolítico. O sea, entonces, ¿qué han dicho los arqueólogos? Esto tienen que haberlo hecho cazadores y recolectores incipientes. De ninguna manera, pues, o sea, No, ¿cómo? ¿cómo van a tener conocimientos de astronomía, de arquitectura y todo, ya si son ya cazadores y recolectores incipientes? Es que no hemos encontrado ninguna ciudad, y las ciudades recién empezaron a construirse hace 10.000 años y eran pequeñas casuchitas y nada más. Ujú. Los arqueólogos alemanes y turcos encuentran a solo 34 kilómetros de Göbekli Tepe, Karahan Tepe, una ciudad de 12.000 años atrás, con edificios, palacios, templos, calles empedradas, sistema de alcantarillado, Mm. grandes cisternas para... Entonces los arqueólogos ya dicen, Dios santo, esto no, ya nos cambió totalmente la historia. Sí, sí. Y hace unos meses atrás estuve en Göbekli, o sea, en Gunung Padam. Gunung Padam es en Indonesia, en la isla de Java. Uy. Los arqueólogos encontraron allí una pirámide. Tú sabes que la pirámide de Keops, Ujú. la más alta y todo, mide en la actualidad 137 metros, porque Uy. originalmente cuando estaba completa era más o menos 143 metros, ya, pero Ajá. ha perdido gran parte del revestimiento. Sí. Bueno, 137 metros. Pero allí en Java, en Hay una Indonesia, más grande. 300 metros de Uy. altura. ¿Ya? Y tiene 5 niveles y está hecha de batolitos, de piedras hexagonales basálticas que han sido traídas de unas canteras, ¿ya? Son piedras naturales que te salen Ajá. hexagonales. El basalto, ya al enfriarse y todo, forma esos hexágonos. Entonces, como en la película esta de Encuentro Cercano del Tercer Tipo, Sí. el Monumento Nacional de la Torre del Diablo en Wyoming, que está hecha justamente de batolitos. Entonces, estos batolitos de un cuarto de tonelada cada uno, 50.000 de estas piedras, formando una pirámide escalonada de 5 niveles. ¿Qué antigüedad tiene Göbekli Tepe? ¿Y por qué no tiene la trascendencia de Egipto? Porque realmente los arqueólogos les está resultando difícil datarla, entenderla y meterla dentro de toda la cronología que ya está establecida. No. Esa pirámide tiene 27.000 años de antigüedad. ¿Cómo puede ser posible? Uy, Dios mío, qué Ahora, mano de y tú, tú- información. tú me estabas preguntando justamente, ya fuera de micrófonos, ¿por qué toda esta información, la realidad de los extraterrestres y todo esto, Ajá. se ha venido ocultando, ¿no? Tú sabes que en el año 2019 lograron filtrar, o sea, robaron documentos del Pentágono y Ujú. se los hicieron llegar directamente al National Geographic. El National Ujú. Geographic es una revista científica que jamás toca el tema de los ovnis. Y sin embargo, en su número de marzo del año 2019, publicó en primera plana. Pero ya han venido Sí, metiéndose en esos temas. apareció, We are not alone, nosotros no estamos solos. Y Ujú. todos los documentos, fotografías y todo que habían filtrado del Pentágono con los ovnis perseguidos por los aviones norteamericanos y todo, apareció en el National Geographic. Y pocos meses después aparece en el Washington Post. Y el Washington Post publica ahí, los ovnis sí existen y ya no se puede negar el asunto. ¿Ya? Entonces, eso obligó al Pentágono a tener que ir a una audiencia pública delante de la Subcomisión de Inteligencia de los Senados de Estados Unidos y explicar realmente todos estos documentos. Y el Pentágono dijo, sí, son nuestros, no sabemos cómo se han filtrado, pero todos esos son reales y todo. Bueno, queremos que vengan los testigos, los propios militares que vieron los ovnis, ¿ya? Que vengan aquí. Y en ese momento coincidió con la llegada de la pandemia y todo, así que ya no hubo ¿Qué audiencias pasó? ¿Qué públicas. pasó en pandemia? Ahora, Porque, ahora te voy a vale. explicar. Ya, entonces, recién después del 2021, 2022, nuevamente vuelven a hacerse las audiencias públicas. Y en el año 2023, el, los senadores norteamericanos ya llaman a todos los líderes, o sea, a todas las máximas autoridades de la NASA, Ujú. y les dicen, ¿ustedes investigan o no investigan el tema OVNI? Y dijeron, bueno, sí, la verdad que sí lo investigamos, pero lo que pasa es que no tenemos parámetros para entender el fenómeno, no sabemos lo que estamos viendo.
Ok. Ya en ese momento apareció Sean Kirkpatrick, un científico enlace del Pentágono con la NASA, diciendo, no, no, sí sabemos qué estamos viendo. Son gigantescos objetos en forma de cilindro de más de 100 kilómetros de largo que han sido videograbados, que han sido fotografiados desde la Estación Espacial Internacional, la ISS, que está circunvolando el planeta Tierra a 400 kilómetros de altitud. Y ahí están, en la página web de la NASA, están las imágenes, los videos de esos objetos en forma de cilindro de 100 kilómetros de largo que están soltando naves de corto alcance y estas naves soltando esferas que son Madre de naves caneplas. nodrizas que llaman. Así es, así es. ¿Ya? Entonces, y apareció también Avi Loeb, este astrónomo de Harvard, ¿ya? Diciendo lo que dice Sean Kirkpatrick es cierto. Y yo voy a, ahora en 2024, voy a hacer una expedición hacia el Océano Pacífico y vamos a hacer una inmersión frente a Papúa Nueva Guinea para rescatar los restos de una nave interestelar que se estrelló en el año 2014, o sea, 10 años antes. Y bajaron y sacaron 725 férulas, esferas de platino, ya, con una alta, perdón, de titanio, con una alta concentración de uranio, ya, que demuestra Uf, que son de origen interestelar, que vienen de fuera del sistema solar. que son elementos que hay acá, pero que no son manipulables ni Pero así fácil es, de... y el uranio, la intensidad, la carga de uranio que había ahí y todo, ya no hay aquí en el sistema solar. Entonces pensaban que era de origen foráneo. Entonces, ese mismo año, o sea, 2023, pues se hizo una nueva audiencia pública y fue el 26 de julio. Y entonces el 26 de julio se reúne a Ryan Graves, piloto de los F-18. Él estaba en una misión o sea, en escuadrilla con otros dos pilotos, estaban haciendo pues una misión de observación y se les cruza un cubo volador. Imagínate, totalmente antiaerodinámico. ¿Cómo logras que vuele un cubo? Sí, claro, ¿Ya? un Estaba cubo. metido entre una esfera de No un cristal, cilindro, pero sino un era un cubo. cubo volador. Entonces, eso nos demuestra cómo las religiones están íntimamente relacionadas con el tema ovni, porque en el Islam, tú sabes que en la Meca, Ujú, o sea, todos los musulmanes van, o sea, una vez en su vida por lo menos, en peregrinaje hacia la Meca y ujú, giran 7 veces dentro de la gran mezquita de la Meca alrededor de la piedra de la Cava, que es un santuario, una capilla en forma de cubo negro que en una sí. esquina tiene adosado un meteorito, una piedra real de otro planeta, que según la tradición islámica, Ibrahim, ya Abraham, la recibió del arcángel Gabriel, y que Ujú. inicialmente era blanca, pero los pecados del mundo le hicieron negra. Realmente es un meteorito, entonces está adosado en una esquina. Entonces giran 7 veces en sentido antihorario y luego terminan besando pues la piedra. El Bueno, Corán, ¿no? sí, claro. Entonces, según la tradición islámica, en el cielo hay un cubo que protege el cubo del santuario de la Meca. ¿Y con qué tuvo contacto? Pues Ryan Graves, piloto F-18, y los otros pilotos con un cubo volador. Porque, aunque yo siento que las religiones humanizan al ser humano y nos ponen límites, también, porque si no viviríamos en una anarquía Así es. extraña. ¿Por qué, por ejemplo, esa guerra entre los judíos, los musulmanes, los cristianos, los hinduistas y los demás no se meten mucho en temas pero ¿por qué? Y todo está concentrado en esa misma zona que es el Medio Oriente o esa zona, por ejemplo, entre Israel y lo que llaman ahora Palestina y todo este rollo. Bueno, primeramente, esa zona, ¿no? O sea, lo que Tiene que es tener alguna Palestina, vaina lo que es extraña. Israel, todo eso, es una falla geológica violentísima. Debe Ya, serlo. o sea, tanto el lago Tiberíades, el mar de Kinereto, el mar de Genezaret, todo el curso del río Jordán y el mar muerto está por debajo del nivel del mar. O sea, es una olla donde todo lo que cae ahí se pierde. ¿Ya? Entonces, todo eso es una falla geológica, es un choque de placas, ¿ya? Entre la placa también de Asia con la de África y todo. Hay un choque de placas ahí violentísimo. ¿Ya? Entonces, por eso también hay mucho sismo, hay muchas cosas. Ujú. Y ese choque de placas hace que muchas veces la gente se torne muy violenta, muy agresiva, ya muy convulsa. Es como el choque de placas ya que está levantando el Himalaya, ¿ya? O sea, unos terribles terremotos en Nepal, Ujú. en la India y todo. Entonces, todo esto está chocando.
porque originalmente había un solo continente, que era Pangea, después se dividió en dos continentes, o sea, Gondwana y Eurasia, y después se Ujú. fragmentó en los otros continentes. Si tú juntas todos los continentes, todos Son encajan una, como si sí, todos fueran encajan piezas de un como, rompecabezas. como un Entonces, cuando te rompecabezas, sí. aparece alguien diciendo que hay 17 continentes más escondidos por alguna parte, por favor, no caben, pues, ¿ya? Entonces, son tonterías que verdaderamente la gente suelta por las redes sociales sin ningún fundamento, en nada por el estilo. O como que te digan que la Tierra es plana, por favor, en pleno siglo Entonces, XXI. hay una zona ahí que es energéticamente es Así es, y agresiva. entonces hace que la gente realmente sea más explosiva, más convulsa, más violenta. Explosiva, sí, 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 literal. así es. Oiga, Sixto, varias preguntas para ir cerrando, porque de verdad creo que nos tocaría un documental para Netflix de 40 temporadas con toda la información que tenemos, que usted tiene, pero que nosotros quisiéramos indagar. Pero quiero que seamos muy breves para ir cerrando y son muchas preguntas. Eh, ¿La Tierra es plana y estamos en un cubo, sí o no? No, la Tierra es redonda Ajá. y, Como los demás planetas, claro, ¿por casi. qué? Porque la fuerza de la gravedad hace de que cualquier cuerpo en el espacio reciba el, el flujo de la gravedad y por eso le da la forma redonda, ¿ya? Ajá. Es gravedad. Y hay un experimento muy sencillo que hizo Erastóstenes hace 2276 años. Colocó una varilla ya en Alejandría. El mismo día, a la misma hora, sus discípulos colocaron otra en Asuán, a 750 kilómetros de distancia, colocan la varilla, entonces se mide el arco de sombra. Si la Tierra es redonda, la sombra va a ser diferente, ¿ya? Ok. Por la redondez de la Tierra. Entonces, se midió el arco de sombra y calculó Eratóstenes que la circunferencia de la Tierra era 40.000 kilómetros. Hoy científicamente se sabe que es 40.040. Se equivocó por solo 40 kilómetros. Ese mismo experimento lo hicieron los mayas, por eso encuentras las mismas varillas que van desde Mississippi, donde hay pirámides de tierra apisonada, ya como las tolas que hay aquí en Colombia, ya hasta, ¿qué te digo? Hasta Guatemala. Entonces Ujú. ellos ya midieron y ya tenían claro, o sea, que la Tierra más que redonda. Ok. Entonces, hoy por hoy, en pleno siglo XXI, decir lo contrario, ya Es... Eratóstenes se suicidaría de pensar de que haya gente, Y ya, hay mucha ya, gente. sí, sí, lamentablemente. Otra pregunta, ¿todos estos dioses de la India, que son como más de 5000 y algo, eran extraterrestres? Naturalmente, era Ok. extraterrestre, sí. Sí, sí. Co- Y estos dioses de la India, Distintos razas. anteriormente eran dioses de tipo sumerio. O sea, y estos dioses sumerios que después emigraron, o sea, las creencias emigraron hacia la India, son los mismos dioses de los pueblos nórdicos, son Ok. los mismos dioses de los griegos, son los mismos dioses de los egipcios. Es más, cuando tú vas a Egipto y vas a Memphis, te encuentras que la estatua del dios que estaba en el templo del dios Ta, o PTH, el dios Ta, es un sumerio con la barba sumeria, ¿ya? Sí. Entonces, porque ellos recibieron gran parte de todo el origen de la enseñanza y el conocimiento de los sumerios, y de ahí surgió la cultura egipcia. Todas estas apariciones de seres que no dan explicación, pero que la gente con las religiones lo asocian a la Virgen María, a San no sé qué, a no sé qué tan, ¿son extraterrestres? El caso, por ejemplo, de la Virgen María, de la Virgen de no sé qué, que son seres de luz que se Mira, aparecen y lo asocian esa, la Virgen de a la... Fátima es un típico caso de contacto extraterrestre. Lucía, Jacinta y Francisco, los tres niños, ¿ya? Tienen contacto con una nube luminosa que aterriza, se coloca ahí entre los árboles, ¿ya? Y ellos ven a un personaje como de 1 metro de estatura. La Virgen, por más que fuera Sí, pequeñita, no, no tenía 1 metro. La inscripción original es que tenía un gorro redondo, blanco. por eso, Tenía un traje enterizo, tipo verol, cuadriculado, acolchado. Tenía una capa acolchada, cuadriculada, y tenía una bola de cristal en la mano. O sea, esto está muy lejos de la imagen de las de imagitas la imagen religiosas y religiosa, todo. sí. Ahora, para demostrar que ese contacto, esa experiencia que los niños tuvieron era real, ella iba a hacer un portento, la famosa Danza del Sol. El 13 de octubre de 1917, en Covadonga, en Portugal, se reunieron más de 70.000 personas. Había llovido, las nubes estaban bajas, estaba todo empapado, la gente estaba mojada. Y había muchos periodistas también de extrema izquierda ahí para burlarse de todo esto. Cuando de pronto, debajo del colchón de nubes, sale como una esfera luminosa, ¿ya? Y comienza a hacer zigzags en el cielo. Entonces la gente creyó ver en ello, pues, ya la danza del sol. Y el objeto se lanzó sobre toda la gente, ¿ya? Y emitió tanto calor que secó el piso, secó la ropa de toda la gente, y luego se elevó, ya por entre las nubes, y las nubes de pronto comienzan a ser como absorbidas por una aspiradora gigante, y aparece el sol radiante en todo su esplendor.
la danza del sol. Hasta los periódicos de extrema izquierda dijeron, y el sol danzó y todos lo vimos. Y eso que acabas de tocar, la izquierda, la derecha, eso ha sido inventado más por el hombre, pero ¿qué se acerca más a lo que debemos nosotros, digamos que adaptándonos al mundo, porque obviamente el despertar está en otro tipo digamos que de segmentación como tal, como seres humanos, pero ¿qué se acerca más? Yo siento, si usted me pregunta a mí, digamos, me llama más la derecha, que es como familia como eje fundamental, libertad, cada quien crece y su esfuerzo personal lo Mira, lleva a tener cierta el comodidad. problema no son los sistemas políticos, el problema son las personas. Es Mm, igual que las religiones. El problema no son las religiones, son los religiosos. Los que sí, llevan a las señor, guerras son los religiosos, no son las religiones. ¿Ya? tiene Porque toda la todas las razón. religiones dicen ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. El Entonces, ¿cómo le amor, vas a hacer la guerra a alguien? Si el mandamiento, la ley de Dios dice, no asesinarás, no dice no matarás, dice no asesinarás. Pues si uno no podría ir a la guerra, no podría matar nada, ¿ya? Entonces es no asesinar. Y al final vas a la guerra a asesinar gente, ¿ya? Matas más civiles que militares. Entonces, este, el problema es que lo que mueve las guerras son los intereses creados. ok. La época de las cruzadas, por ejemplo, no fue realmente los santos lugares ni no, era el control comercial del Mediterráneo. Y Sixto, ¿qué debemos hacer para perseguir nuestro propósito, acercarnos a Dios y tener una vida más plena para poder lograr trascender hacia donde debemos ir? Lo que tenemos que hacer es sincerarnos con nosotros mismos y ser consecuentes y coherentes con lo que creemos y con lo que pensamos. El problema nuestro es que creemos una cosa pero vivimos totalmente diferente. Entonces vivimos una vida sin paz interior. Entonces, para estar en paz con uno mismo, trata a los demás como quisiera que te trataran a ti. O sea, y no esperes que los demás cambien para cambiar tú. Hay mucha gente que cree que su misión en la vida es cambiar a su pareja, cambiar, Eso es no, ego no cambiar de pareja, sino cambiar a la persona, a la ¿no? A los persona. hijos, a los padres y todo. No, todo lo que tú quieres que cambien los demás, cámbialo tú en ti mismo. Mm, Porque los seres humanos vivimos la vida viéndonos reflejados los unos en los otros. Entonces, todo lo que tú quieras que cambie en la gente, trabájalo tú en ti mismo. qué ¿Ya? profundo. Y lo que se genera con eso es una reacción en cadena. Oiga, espectacular como lo dices. Otra pregunta, ¿qué debemos hacer si queremos contactar a seres extraterrestres? Me imagino, Cualquier persona puede tener contacto sí, extraterrestre, Ángel. Ahora, la clave es saber que existe, creer que se puede y querer poder hacerlo. Mente positiva. Ahora, te pueden servir los ejercicios que yo te decía, los 4 pasos, respirar, porque ujú, a través de la respiración tú oxigenas la sangre y riegas mejor el cerebro, tienes mejor memoria, mejor concentración. La respiración, o sea, inhalas por la nariz, inflas el vientre hacia ujú, adelante, no hacia arriba, sino lo inflas hacia adelante ujú. y cuando vas terminando de inhalar, vas contrayendo el vientre, empujando el aire para llenar la parte baja, media y alta de los pulmones, como si fuera un acordeón. Retienes el mismo tiempo que inhalaste y exhalas el mismo tiempo que retuviste. Entonces al principio comienzas a marearte porque no estamos acostumbrados a hiperventilarnos, a oxigenarnos demasiado. Pero después te das cuenta que durante todo el día tienes mayor energía, mayor vitalidad, es una cosa impresionante. Una persona que respira adecuadamente, que hace ejercicio de respiración, ¿no? Puede relajarse, eliminar la tensión y dirigir la atención del cuerpo hacia la mente. Muchas enfermedades son psicosomáticas, producto de la tensión y el estrés. Cuando uno aprende a relajarse, estás reduciendo un gran porcentaje de enfermedades que uno mismo se crea por estar tenso. Entonces, cuando tú te relajas y diriges la atención del cuerpo hacia la mente, puedes concentrarte. Muchas, o sea, muchas de las ideas obsesivas es porque no somos capaces de poner orden al caos mental. Entonces, la concentración es pensar una sola cosa a la vez. Es como ordenar tu desván. Todo lo que no sirve lo botas y te quedas con lo que sí sirve. Pues cuando empiezas tú a ordenar tu mente, cuando empiezas a trabajar la concentración, a pensar una sola cosa a la vez, en el proceso vas reconociendo cuándo las ideas que tienes en tu mente son tuyas y cuándo no lo son. Eso va a ser ideal a la hora que quieras canalizar un mensaje telepático porque vas a saber que no es tu idea. Es una idea que viene ajena a ti. Pero atraes a los seres, porque como hay buenos hay malos. Así es. ¿Cómo Pues canalizas eso? cuando tú llegas a pensar una sola cosa a la vez, aún ese solo pensamiento lo puedes erradicar de tu mente. Y eso es lo que se llama la meditación. Meditar es estar a solas en silencio con uno mismo, es no pensar, es liberar la mente de todo pensamiento. Ok, Ahora, para implementar los 4 pasos del contacto, previamente hay que hacer una cúpula de protección.
Y esa cúpula de protección no es otra cosa que incrementar tu aura, tu barrera inmunológica, tu cúpula de protección natural. Todos los seres humanos somos circuitos eléctricos. A través de la respiración, como nos cargamos de energía, nos cargamos eléctricamente, entonces esa energía se ve reflejada en un brillo alrededor del cuerpo. Si tú te concentras en alguien durante un minuto sin parpadear, vas a ver un brillo alrededor del cuerpo. Ese brillo es el halo o el etérico, es la cantidad de energía que una persona tiene. Pero si te concentras más, puedes llegar más que ver, sentir. Pero ese sentir te puede llevar a ver de forma clara y evidente, ya no tanto con los ojos físicos, que es lo que te permite enfocar la atención, sino con tu mente puedes llegar a ver ese cuerpo bioplasmático o cinturón electromagnético que envuelve a las personas, que se conoce como el aura. Aura. El halo es la cantidad de energía, el aura es la calidad de la energía. Entonces, todos tenemos como aura, si tú elevas tus brazos y los extiendes, el tamaño de los brazos y las manos extendidas, ese es tu aura. Pero como la gente respira mal y se alimenta peor, hay quienes tienen el aura bastante reducida. Sí. Pero lo normal debería ser los brazos y las manos extendidas. Ahora, a falta de un aura, todos tenemos 3 auras. El aura mental, que va de hombro a hombro por encima de la cabeza, que muestra el estado mental de la persona, lo que te preocupa, lo que te inquieta, aparece como colores encima de la cabeza. El aura mental cambia mucho, varía mucho de un día para otro, porque depende del estado A mental veces de la está, persona. sí, ya. El aura total es como un huevo, que te envuelve completamente, y siempre hay un color que protege o envuelve a todos los demás, se llama el huevo áurico. Entonces hay quienes tienen la aura roja, hay quienes tienen la aura amarilla, hay quienes tienen la aura verde, hay quienes tienen la aura azul, se le llama índigos. Y hay un tercer tipo de aura, que son manchas de colores, que muestra enfermedades que uno ha tenido, tiene o tendrá. Supongamos que tú tienes, pues se te han desgastado los meñiscos, está problema de la rodilla. Una persona que se concentre ya va a visualizar que tienes una mancha naranja en tus rodillas. Y si tienes la mancha roja, necesitas operación. ¿Ya? Ahora, si tienes una mancha verde, se está recuperando tu rodilla. Sí, porque he empezado a tomar colágeno hidrolizado y todo. Pues se ve que te está recuperando tu rodilla. Tienes una mancha verde. Okay. Y eso se puede ver en el aura. Ahora, si tú quieres tener la seguridad que estás viendo el aura de una persona real, la mejor manera es contar con la presencia de un notario público. ¿Y quién es el notario público que te confirma a ti que lo que estás viendo es cierto? Niños pequeños. Tú te traes a 3 o 4 niños pequeños de entre 3, 4 años de edad hasta los 6 años, les das lápices de colores, hojas en blanco, y les dices, fíjense ustedes, el tío Ángel ya está rodeado de colores, ustedes saben que está rodeado de colores, y los niños dicen, por fin un adulto que se da cuenta. Entonces, a ver si pueden dibujar el aura, el campo de colores que rodea al tío Ángel, y todos los niños. Inmediatamente comienza, nadie se mira el uno al otro, y todos te ponen los mismos colores. Te van a poner algo muy cercano, y tremendo. Y fíjate tú, dentro del grupo de contacto nuestro, aparte de los libros, que tengo 21 libros publicados, y hay un libro que se llama El Instructor del Nuevo Tiempo, que lo pueden encontrar a través de Amazon, el editorial Colima Books de Madrid, España, y también se encuentra en las librerías aquí en Colombia. Pues nosotros tenemos dentro de los grupos de contacto un set paranormal. O sea, es una cajita que tiene cantidad de tarjetas para todo tipo de prácticas para desarrollar la percepción extrasensorial, para ver el aura, para desarrollar la telepatía, o sea, están las cartas Zener, que está en todos los gabinetes de parapsicología científica de las universidades, se utiliza. Son 5 símbolos, 5 cartas cada símbolo, 25 cartas en total, y eso ayuda a medir el potencial telepático que las personas tienen. Las mujeres son más fácilmente receptoras, los hombres somos más fácilmente emisores. Por eso las chicas siempre saben lo que estamos pensando, estamos fritos, ¿cierto? Ahora, para que no quede en el aire, tú me preguntaste, y es cierto, ¿por qué se oculta la realidad del fenómeno ovni? Porque para los militares les da lo mismo, que sean extraterrestres o extranjeros. Desde el momento que un objeto volador no identificado invade tu espacio aéreo sin que tú lo puedas evitar, es un problema de seguridad nacional. Desde cara a los contribuyentes está haciendo el ridículo, pues no puedes evitarlo. ¿Para qué existen militares? ¿Para qué existen fronteras? Que son una coladera. Por otro lado, el negocio más próspero en la actualidad, que solo compite en rentabilidad con el narcotráfico internacional y la venta de armamento. Claro. Si se demuestra que estos seres existen y no vienen con malas intenciones, pues si no hace tiempo que los hubieran hecho polvo, esto obligaría a que todos los países del mundo se unieran como una sola gran nación con un solo gran gobierno mundial, que podrían ser las Naciones Unidas. ¿Te imaginas un mundo sin fronteras? Sí. Se acaba la deuda externa. Sí, pero no habría quien debiera qué a quién. Entonces acabaría la pobreza en el mundo. Pero ¿tú crees que eso le va a gustar al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, a los que controlan? París, a todos, claro, que ellos han puesto a los políticos corruptos en nuestros países para que pidan deudas, para que pidan créditos, para que pidan préstamos, que nunca los vimos. Se fueron al bolsillo directamente de estos señores. Sí. Y hoy tenemos que pagar algo que nunca vimos. ¿No es cierto? Entonces, mal utilizado. Si desaparece la deuda externa, pues desaparece el poder que ejerce toda esta
estos parásitos, por así decirlo, a nivel mundial, que a su vez están poseídos demoníacamente por aquellos seres extraterrestres que fueron deportados a la Tierra, que murieron aquí, que están atrapados en otra dimensión y que son como espectros. ¿Y qué tan lejos estamos de poder conocer a todos estos seres? Porque son distintas razas. ¿Qué Estamos muy tanto cerca, estamos muy cerca? porque los propios militares norteamericanos que han dado su testimonio ante las audiencias públicas, la última el 13 de noviembre del 2024, entre ellos Tim Gallaudet, este contraalmirante de la Armada norteamericana, ellos estaban en un submarino clase Orión nuclear debajo del Ártico y se les acercó a toda velocidad un cuerpo ya y parecía que iba a chocar y hizo un increíble ángulo recto, pero ya se le estaban acercando estos objetos queriendo el contacto, Ujú. ¿ya? Entonces, estamos cada vez más cerca de esa experiencia del contacto, pero hay cosas que todavía tienen que cambiar en el panorama mundial y la gente está tomando conciencia. O sea, Sí, ya viste hay un tú despertar, ¿no? Hay un en la guerra despertar. de Rusia con Ucrania, tú Ujú. sabes que el pueblo ruso no quiso acompañar a Putin Sí, a la no. guerra, los jóvenes no se enlistaron, tuvo que echar mano de mercenarios, el Sí, grupo sí, sí, Wagner, sí. para ir a la guerra, porque no había ejército. Ujú, ¿Qué así es. significa eso? Evolución. Evolución. Así es. Pues Sixto, de verdad para mí es un placer. Primero, me mueve muchísimo el conocerlo. Gracias por venir a Colombia. Gracias por lo que hace, porque independientemente a su conocimiento y su experiencia personal con la vida, con seres extraterrestres, con todo el conocimiento que usted tiene, el que usted haga lo que hace, para nosotros es muy valioso y despertar, yo creo que es de las cosas más valiosas para la humanidad. Muchas gracias por existir, muchas gracias por compartirnos sus experiencias. Ya saben que si quieren saber más de Sixto, tiene 21 libros, tiene 51 años de experiencia de haber conocido y tener un primer encuentro con vida extraterrestre, ufólogo, conferencista, exitosísimo, y aún así se toma el tiempo para venir al podcast de los ganadores. Muchas gracias, Sixto, por estar en Colombia. Y la gente ya Cali lo vivió, Medellín lo va a vivir, Bogotá lo vivió también. Barranquilla también. Barranquilla lo vivió maravillosamente bien. Y si pueden contactarlo, bueno, en las redes sociales es fácil de encontrarlo, ¿no? Así Sixto es, Paz. mi página web es www.sixtopaswells.com, libre acceso, ustedes van a encontrar ahí todos los mensajes que hemos recibido Todos los durante mensajes. 51 años, todo lo que ellos nos han dicho, hay fotografías, hay videos, hay un canal de YouTube que es también libre acceso, Sixto José Paz Wells, donde están todos los videos de las veces que hemos invitado a la prensa a encuentros programados con anticipación, incluso la doctora Ana María Polo nos acompañó a un encuentro programado y en el video ella dice, fue innegable, todos lo vimos. Bueno, maravilloso. Muchas gracias de nuevo. Y a ustedes no se olviden de compartir este contenido. Muéstrenle a sus amigos, conocer a Sixto Paz, todo lo que habló hoy en este podcast y todo lo que falta por descubrir, que creo que puede ser una puerta para que conozcan de sus libros, de su historia, de en su página web y de todas las entrevistas que ha tenido el maestro, que no le gusta que le diga el maestro, pero quien te enseña es un maestro. Muchas gracias, Sixto. Discípulo de la vida, nada más. Discípulos de la vida. Muchas gracias a ustedes y nos vemos en una pronto oportunidad. Suscríbanse, compartan y aquí estamos para ustedes. Follow the leader.